Vamos a ver cómo estamos. Sí llegó la notificación. A ver, de notificación y de llamada. Vamos a quitar. Hola, Jan. Hola, hola. Qué bueno que viniste, Jan. Qué gusto. Muy bien, bendito sea Dios. ¿Y tú cómo estás? Corazón, un abrazo. Gracias por venirnos a visitar. Gracias por venir a visitar. Porque el día de hoy vamos a cocinar algo bien delicioso que te va a gustar. Y yo te invito a que me vengas a acompañar. Todo está muy bien, ¿verdad? Aquí bien, dice, recién terminé de cenar. ¿En serio? Cuéntanos, ¿qué cenaste el día de hoy, corazón? Corazón de bombón, de bombón, bombón, bombón. Ando viendo, ya. Ando checando para acomodarme aquí estas cosas. Parece que ya los vinculo. Ahora sí. Cuéntanos, Jan, compártenos qué comiste el día de hoy, cómo fue tu día, cómo has iniciado esta semanita. Cuéntanos. Ahí está súper bien. Ahí está bien. Ya con esto. Yo solo quería mirar que todo estuviera bien con ustedes. Compraste una chifa. ¿Qué chifa? Arroz chaufa. Chifa sí se le dice allá, ¿verdad que sí? Chifa o chaufa, ¿verdad que sí? Bueno, porque cuando me compartiste la receta que íbamos a preparar, te cuento que estuve investigando, obviamente, para darme una idea qué receta estaba haciendo. Porque, pues, obvio, ¿verdad? Ustedes me comparten los ingredientes, pero si no tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, pues digo, ¿y esto cómo lo hago? Entonces investigué y se me quedó bien grabadita eso de que era arroz chifa. Dice, sí, es comida fusión. Sí, es una fusión bueno, no le conozco bien y me voy a meter en eso porque decía, Ingrid, qué tontita estás, pero es una fusión como tipo estilo japonesa, ¿verdad que sí? Comida china y peruana. ¡Ay, yo dije comida japonesa! José Morales, hola, buenas noches, soy José, me llamó la atención tu pelo. Ay, muchas gracias, José, muchísimas gracias, pues bienvenido, gracias por venirnos a acompañar, estas 23 personitas, bienvenidos. Oigan, les cuento, antes de que ahorita aprovechando que ya estamos empezando a entrar varias personitas, les quiero compartir una recetita el día de hoy, de esas recetitas que ya saben de la Ingrid, que son de 10. Okidoki, chiquillos, pues el día de hoy les voy a compartir una recetita de pescado empapelado. Voy a compartirles la receta de la casa Culinari. Ya saben, son recetas al estilo de aquí, muy sencillitos, caseritas y sobre todo con un sabor espectacular. Vean, aquí tenemos los ingredientes que voy a necesitar. Sobre todo, ya saben, Vamos a mostrarles desde qué pescadito pueden utilizar para hacer esta receta bien sabrosa, porque ya saben que es muy importante elegir el filete de pescado que sea adecuado dependiendo para qué lo vayamos a utilizar. Aunque ustedes no lo crean, sí tiene su chiste, chiquitillos, aunque no lo crean. Y aquí tenemos los vegetales que vamos a necesitar. Es algo súper sencillito, vean. Tenemos este chile le llaman California o chilaca, ¿verdad que sí? A ver, ustedes si tienen experiencia en estas cosas, cuéntenme cómo le llaman a este chilito que ven por aquí. Bueno, cuéntenme, no los oigo. ¿Cómo es que le llaman por allá por donde nos están mirando? ¿Chilaca? Oh, chilaca. No, no es cierto. Aquí le llaman, bueno, es que yo he escuchado mucha gente que le dice chilaca, otros le dicen California. Bueno, vamos a ocupar una tremenda calabacita. Miren, tomatito, miren este tomatito bien fresquecito. Esto es algo que no les voy a decir que está súper fresco, miren. Pero nos va a servir de mucho el que es cilantro y la zanahoria, una respectiva zanahoria.
Y sobre todo vamos a necesitar por aquí un pedacito de cebolla. Vamos a ocupar ajitos porque les cuento, les voy a compartir también cómo vamos a preparar un arrocito blanco para acompañar este delicioso platillo. Acuérdense que vamos a hacer una cena saludable, fácil y sobre todo bien llena de sabor. Vamos a ocupar un ajito. Vean ustedes por aquí, tengo un poco de mantequilla. Esta mantequilla no crean que nos vamos a aventar las 2 barras que tengo, no. Esto nada más lo sacamos para ver cuánto es lo que vamos a necesitar porque vamos a hacer para el pescado, bueno, para el filete de pescado y vamos a necesitar también para el arroz, ya que el día de hoy vamos a hacer un arroz. Miren, mega sabroso. Les voy a dar esos tips que la Ingrid tiene para que el arroz blanco no sea un arroz con grasa, obviamente, y sobre todo les quede no duro, que quede esponjadito, que quede esa textura así como tipo arroz de ese que van a utilizar para hacer los yakimeshis y todo eso. ¡Ay, Nada más que lo vamos a hacer con el arroz mexicano. Vamos a ocupar especias para sazonar, que vienen siendo el ajo con mezclas de hierbas finas. Esto ya se los he mostrado varias veces, chiquitines. Tenemos por aquí pimienta, esta especie que es de sal con ajo y perejil. Vamos a ocupar, y les cuento que el Johnny el día de hoy me dice, le tienes que poner romero para que dé un sabor. Así es que el Johnny también aportó un poco en esta receta. Bueno, no un poco, mucho, claro que él es el que me compra toda esta delicia para poder preparar cosas tan deliciosas. Pero hoy me dio la opción para que le pusiéramos este ingrediente que viene siendo romero. Vamos a ponerle romerito. Vamos a ocupar salsa soya. Tenemos que el respectivo aguacatito porque no debe de faltar. Y tenemos un poco de mostaza. Y ya saben, para preparar este delicioso platillo es muy importante tener aluminio. Ok, pues bueno, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Son ingredientes súper sencillitos, así es que los invito a que se queden un ratito aquí conmigo en lo que yo le cocino algo rico a mi marido. Así es que, chiquillos, quédense con nosotros. Vamos a empezar en la comedera. ¿Sale, vale? Se le conoce como comida Nikkei. Ok, Jan. Bueno, mis corazones, entonces vamos a empezar a preparar esta delicia. ¿Qué les parece? Oigan, todo está súper bien, ¿verdad? No nos hemos lagueado absolutamente nada. Parece que todo está muy bien. No, parece que no. Okidoki, entonces vamos a empezar con la cocinada, chiquillos, antes de que se nos empiece a hacer más tarde por aquí, en lo que van llegando las preciosuras. Así es que vamos a darle, ok, ya les mostramos los ingredientes, son ingredientes súper sencillitos, aquí sí, así es que vamos a empezar, porque ya se hambre, ¿verdad? Bueno, ya saben que la Ingrid siempre tiene para largo, pero muchas personitas de ustedes quieren ver la recetita y yo estoy bla, 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 bla. Entonces acompáñenme, miren, voy a empezar a sacar los utensilios que vamos a necesitar. Ay, mi arriuto. Vamos a ponerlo así para que no les cale la luz. Ahorita lo pongo ya a una manera que no nos vaya a lastimar. Miren, entonces, ok, vamos a empezar sacando lo más importante para hacer el arroz. Vamos a hacer el arrocito, pero a mí me gusta darles una enjuagadita porque les cuento algo, les di una fumigada el día de hoy a mi cocina, le tocó fumigación, así es que voy a tener que lavar los trastecitos antes de... Porque, y ahorita vamos a elegir en qué ollita vamos a poner, porque este pescado empapelado no lo vamos a hacer más que algo sencillito en estufa, no vamos a utilizar horno, ¿sale? ¿Vale? Entonces va a ser bien interesante. Okidoki. Cuéntenme qué cenaron por ahí, chiquillos. No le tengan miedo a la Ingrid, compártanos desde dónde nos están mirando. ¿Ustedes les gusta? ¿Alguna vez han comido pescado empapelado? Miki, deprimente. ¿Cómo que deprimente, corazón? Claro que no. Olis, gracias por venirnos a acompañar. Pues les cuento, vamos a empezar con esto. Vénganse por acá, para que no se me enfalen y no se queden ahí nada más en espera a ver qué. Okidoki. Esto ya lo tendría que tener listo, ya lo sé. Pero no pasa nada. Ahorita le damos una enjuagadita rapidito, nada más para poderlo usar.
súper bien, ¿ok? Y ahorita voy a buscar en qué ollita vamos a poner a preparar el pescado. Yo tengo una que es especial, que ya una vez había compartido una receta. Esa ollita la utilizo, se debe de usar para horno, para lo que sea, pero siento que ahí donde lo voy a hacer, ahorita les voy a mostrar. Creo que esa va a ser perfecta. Okidoki. Miren ustedes. Saluditos, chiquillos, vayan dejando sus likes, compartan la recetita para las personitas que no nos conocen. Somos Casa Culinari, aquí Ingrid presente, mis chiquillos. Aquí compartimos recetitas caseras súper sencillitas con un estilo bien fácil para aquellas personas que son principiantes como yo. Y aquí estamos aprendiendo todos de todo un poco. Así es que únanse con nosotros a la cocina. Son recetitas muy sencillitas que les va a encantar. Van a ver, se los aseguro. Okidoki. Miren. Okidoki. Vamos a empezar. Primeramente, voy a poner todo lo que vamos a ir necesitando. A ver si van llegando las demás preciosuras. Si no, vamos a empezar. Ezequiel Martín, qué lindo color de tu pelo. Ay, muchísimas gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok, entonces ya tenemos para preparar el arroz. Vamos a poner una tablita, empezar a preparar. Yo creo aquí. Es que les cuento algo. Yo siento que lo voy a apagar por un momento. Por un momentito, porque ahorita veo si lo voy a necesitar aquí con ustedes. Porque les cuento algo, voy a hacer vamos a preparar el empapelado, vamos a picar todas las verduritas que se van a necesitar. Y para eso, aquí vamos a empezar a preparar todo. Ok, pero yo siento que sí les hace falta un poco de luz, ¿verdad que sí? Y ya no siento nada. A ver, creo que sí aporta un poco de luz esa cosa, ¿no? Okidoki. Bueno, chiquitines. Entonces la Ingrid va a empezar con la cocinada. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Levante la mano por ahí. Déjenos, vayan dejándonos un corazoncito amarillo, aquellas personas que ya han comido pescado empapelado y que les encanta. A mí, les voy a decir una cosa, a mí me encanta muchísimo y les cuento que no es muy común que lo preparemos en casa. Así es que el día de hoy me voy a dar el lujo de comer bueno, delicioso y saludable. Sobre todo, ¿ok? Porque esta receta que estamos compartiendo el día de hoy es saludable, es muy saludable, chiquitines. Miren, y súper sencillito, porque vean ustedes. Aquí tenemos los ingredientes que necesitaremos y muy sencillito, vean. Ok. ¡Ay, Ingrid! ¿Pero qué has hecho? Ok, vamos a poner aquí uno y acá otro, por si en dado caso ahorita necesitamos para... Gracias por esos emojis que nos están dejando, chiquillos, gracias. Dejen sus likes, corazones, por favor, se los pido con todo mi corazón. Eric, muchas gracias, saludos acá desde Lima, Perú. Gracias, corazón, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Un beso y un abrazo, muchísimas gracias y bienvenidos por las personitas que están entrando a acompañarnos a preparar algo delicioso. Dice, con frío pero tomando mi caldo de gallina, me reactivo de nuevo en... Pues qué delicioso, pues cómo no, pura vitamina y puro colágeno, pásate por acá para que se quiten estos arreguios que tengo por aquí. Pásate un caldito, por favor. Jesús Ríos, hola, saluditos, Jesús. Pues bueno, miren, chiquillos, vamos a empezar. Primero vamos a pelar zanahoria. La voy a pelar toda, les voy a contar porque voy a utilizar un poco para ponerle de ingrediente al pescado. Pero también si nos queda, pues vamos a ir viendo a ver cómo lo utilizamos. El chiste es no desperdiciar y utilizar todo, ¿verdad?
Miren, es bien sencillito. A esto lo voy a partir por la mitad y voy a tratar de quitarle esta parte del centro. Esto de aquí, miren. ¿Saben por qué? Porque esta parte supuestamente se amarga. No sé, ¿verdad? Yo no le he puesto como que mucha atención, que viene siendo como el centro, el huesito de la zanahoria. Pero pues bueno, vamos a hacerlo así. Y les cuento que voy a dejar unas tiras tipo así julianas de este tamaño. Les recomiendo muchísimo que para estos empapelados no lo dejen muy grueso, para que al momento, como esto se va a cocer a vapor, acuérdense, todo esto se va a empezar a cocer a vapor, todo va a ir crudo, todo lo que vamos a utilizar se va a poner en crudo y se va a cocer todo al mismo tiempo. Así es que quédense con nosotros, esta recetita les va a encantar para que vean el resultado. Ustedes van a ver el resultado de algo tan deli. Y sobre todo, si hay algún ingrediente que la Ingrid le está poniendo y que ustedes no lo pueden consumir, no se preocupen, mis corazones. Lo más importante de todo esto es que tengan una idea nueva de cómo pueden preparar un pescado, o tengan una idea nueva de qué comer el día de hoy, mañana, pasado, cualquier día que se les ofrezca. Y sobre todo, ustedes lo pueden sazonar como a ustedes más se les antoja. Okiroki, dices, gracias, ¿cómo van todos por allá? Dice, viendo el directo y apoyando en live, dice que crece poco a poco la comunidad. Éxitos. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, que Dios te bendiga, gracias por tus mejores deseos. Mari, mi corazón, preciosura de mi vida, ya llegó mi preciosura, una de las reinas del chat, chiquillos. Mari, buenas noches, mi corazón. Muchas gracias y bienvenida, qué gusto me da que me vengas a acompañar todo el tiempo aquí, tiqui. Ay, mis Mari, dice, las verduras son buenas, dice, solo hay que saber prepararlas tanto para niños como para adultos. ¡Claro que sí! Por eso el día de hoy lo vamos a hacer bien sabrosón, con un pescadito y un arrocito que te va a encantar. Vas a ver. Por eso el día de hoy, mira, lo vamos a preparar de una manera que hasta los peques de casa les va a encantar y les van a decir, quiero más, quiero más. Miren, yo pienso que con esta zanahoria es suficiente. Vean ustedes, media zanahoria y me va a quedar bastante. Vamos a ponerla por aquí. ADB, hola ADB, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendecida noche para todos, muchas gracias. Dice, ¿cómo te llamas? Dice Ezequiel. Ezequiel, mi nombre es Ingrid. Para las personitas que no me conocen, yo soy Ingrid, mis corazones. Aquí les compartimos recetitas caseras y de vez en cuando nos revelamos y nomás nos ponemos al chisme. Ay, porque la Ingrid es bien chismosa, chismosísima. Vean ustedes, ya picamos la zanahoria estilo juliana, bueno, tipo julianas. ¿Ok? Entonces la zanahoria, vamos a agarrar unas calabacitas y vamos a agarrar nomás fíjense, nada más con este pedacito. Voy a preparar cena para 2 personas, voy a preparar arroz para 2 personas, pero va a quedar porque obviamente ya saben que a la Ingrid le encanta hacer comida para que el Johnny coma toda la semana. Nomás que el Johnny después ya no quiere. Entonces voy a hacer una taza. De perdida que coma 3 días, ¿verdad? Lo mismo. Ajá, pues sí, mira, ¿qué se cree este? Miren. Y miren ustedes. Así es como vamos a dejar la calabaza. Pero yo, ay, les digo una cosa. Bueno, la voy a dejar así de gruesecita, no pasa nada. Acabo la calabaza, úchale, les digo una cosa. Les digo gruesa en este sentido, no gruesor de este gruesor está perfecto, pero este no pasa nada con lo blanquito que esté muy grueso porque esta parte está súper blanda, así es que no se preocupen por eso, no le vayan a cortar, déjenla así, de todas maneras se va a cocer súper bien. Vean, con este pedacito lo que vamos a sacar. Esto, aquí tenemos otro, ya sacamos ese pedazo, ahora nos vamos a ir a sacar el jalapeño. ¿Cómo estás, mi Mari preciosa? Cuéntanos, mi corazón, ¿qué cenaste el día de hoy? ¿Qué le preparaste a tu hermosa familia, Mari? Mari, nuestra preciosa Mari, que cocina tan delicioso y nos comparte cosas tan ricas también.
Yo sé que cocina delicioso y no me van a decir que no, sea Ingrid, que cómo eres mentirosa. Claro que sí, imagínense, Mari, cuántos años tiene compartiendo para su familia en la cocina. Claro que a estas alturas ella ya tiene mucho más experiencia que nosotros, así es que no digan que no. Miren, aquí están los jalapeños. Bueno, mentira, ni siquiera es jalapeño, yo estoy utilizando serrano. Serrano, si tienen peques en casa, omitan este chile, no se lo pongan, no pasa nada. Y le ponen nada más el chilaca o el California, que viene siendo este que está por aquí, ¿ok? Entonces, miren, yo ya le quité las venitas, todo lo estoy poniendo en un platito. Ah, miren, estos son los que están quedando bien. Acuérdense que en la cocina siempre tenemos que tener un plato. Es que yo ya me estaba revelando mucho. Últimamente se dan cuenta que ya empiezo a hacer las cosas al cielo y se va, pero no. Oye, Ingrid, ¿qué te pasa, calabaza? Debes de tener un plato para ir echando todos los residuos, todos los sobrantes, o sea, de las cáscaras, y debe de haber otro para los sobrantes que estén quedando muy bien, mira, para poder utilizar para otra cosa. Ok, aquí ya hacen los chilitos jalapeños. Medio chile, perdón, chile serrano. Es que insisto jalapeño porque este serrano está bien matalón, miren. Y ahora sí que vamos a cortar este. No sé cómo se corta este chile. Ay, Dios. Así es que me van a disculpar si no lo corté de la manera correcta, ¿ok? Y miren. Tremendo chileno. ¿Verdad que sí está grande? Está matalón. Este chilillo se llama California, ADV. ADV, ¿de dónde eres? Cuéntanos. ¿A poco no has probado este chile nunca? Mira. La Ingrid ya se lo comió. Es que el chile asadito es otro rollo. Asado así crudo casi no saben buenos, pero dependiendo. Ok, ya tenemos por ahí, fíjense ustedes, qué facilito. Serrano, chile serrano, zanahoria, calabaza y chile California. El California se supone que no debe de estar nada picoso, ¿ok? Y por este otro lado aquí voy a agarrar una cebollita que yo ya tenía a medias, ¿ok? Porque les cuento que hace rato llegamos desde el súper y me puse a hacer unas tortitas. Miren, vamos a agarrar la cebollita y la voy a empezar así. Aunque estoy pensando que piqué bastante, no se me quita la costumbre de picar muchísima cebolla cada vez que voy a cocinar y a veces ni siquiera la utilizo toda. Ay, Ingrid, te pasas, la verdad. Ok, ya tenemos eso. Les cuento que también vamos a necesitar un tomatito, pero miren, yo tenía ya este tomate picado que partí lo que fue en la mitad, se dan cuenta, medio tomate, como eso de las 3, 4 de la tarde, entonces no pasa nada, al que se quede ahí lo que vamos a hacer es que no vamos a partir otro, ¿ok? Miren, vamos a utilizar este mismo, ya está limpiecito todo. Eres de Washington. Entonces si has probado esos chiles, ¿cómo de que no? Dime la verdad, ¿ya probaste ese chile? A mí no, fíjate que yo no acostumbro mucho y ya tenía que ir a estas rebanaditas. Ok, miren ustedes qué bonito. El tomatito, vamos a poner este que no se utilizó. Y por último, mis amores, es súper importante tener un poquito de cilantro. Ahí está. Vean ustedes qué facilito con estos ingredientes, cómo vamos a hacer una cena tan deliciosa. Culpa, culpa. Yo no sé por qué siempre oigo las mismas canciones. Cuéntenme si ustedes son igual que la Ingrid. ¿Escuchan la misma música todo el tiempo o no? Cuéntenme. Es que yo siempre escucho la misma.
Necesito como que algo que porque me pasa, les cuento una cosa, me pasa que yo estoy queriendo escuchar música y digo, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Y no se me viene nada a la cabeza. Miren estos pelúfelos que tengo. Y resulta que necesito que ya cuando escucho una canción digo, mucho que no lo oía. Y si la pasan a radio ya estoy buscando el nombre y todo porque se me olvida. Es en serio, yo tengo que tener así como un repertorio que me acuerde de todo. A ver, entonces ya tenemos por ahí esto. Miren. Vamos a empezar. Ahora sí, mis corazones. Se no soy yo. Miren, vamos a empezar a preparar ahora sí. Si hay un culpable, ese no soy yo. Ya. Así, sí. Lo vamos a dejar preparadito. Okidoki. Ok, pero miren. A ver, es que la Ingrid siempre está hecha pelotuda. Así, sí. Miren, acompáñenme a preparar lo que viene siendo el arrocito, porfis, para ya empezar a empapelar esto. Ay, no inventen, qué vergüenza conmigo, ¿por qué dejé ese plato así? Ay, no. Mi mano, mamá. Bueno, esto no, pero. ¿Qué te doy, amor? Un plátano. ¿Un plátano? Sí. ¿Así verde? Sí, no está verde, no es amarillito. No manchen, miren Johnny lo que se va a comer verde. Bueno, es que a mí no me gustan así. Allá en Colombia, en Venezuela, creo que sí los comen, ¿verdad? En Colombia o en Venezuela los comen así, ¿verdad? Que sí, desmiéntanme. No sé si yo estoy inventando una historia que no. No sé si verde, claro. No, es que cuando está así tiene un sabor como... para mí no me gusta así con esta textura. A mí me gusta cuando ya está bien amarillito, en ese punto. Pero a Johnny le gustan así, a mí no me gusta. No es que no me gusten, como que me deja un saborcito medio. Oye, señorito, llévate a tus hijos. ¡Órale! ¿Dónde? Ay, Johnny, no me los dejes. Toma, a ver. El Johnny siempre me hace de las suyas. ¡Carte! ¡Córrele, váyase con papá! Usted, mira este individuo. ¡Órale, váyase con su papá! Toma. ¡Puchinaca! Toma. ¡Ja! Se pasa. Es diferente el plátano, en serio. A lo mejor por eso se lo comen así verde, ¿verdad que sí? Bueno, entonces vamos... ok, entonces vean, vamos a ponerle está húmedo, porque es que yo lo tengo así humedito, porque lo acabo de lavar hace ratito y no se secó muy bien. Aquí voy a agarrar, es una taza, voy a agarrar 2 tazas y 1/4 de agua. Como esto no va a llevar puré de tomate ni nada, yo sé que con las 2 tacitas nada más de agua caliente no va a quedar. Entonces vamos a darle, ¿ok? Vamos a empezar a dejar eso. Okidoki. Estarías bailando hasta conmigo, no como amigo. Ok, son 2 tazas y media de agüita caliente. 2 tazas, perdón, y 1/4. Pero este equivale a 2 tazas. Ay, no alcanzo a ver, chiquillos. Bueno, este equivale a 2 tazas y media si lo dejo hasta acá arriba, hasta el tope. ¿Ok? Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Ok, vean ustedes. Voy a poner, las 2 tazas y el 1/4 de agua. Por aquí tengo 2 dientitos de ajo. Los vamos a pelar, es ajo natural, vean ustedes. Ok. Nada más que a mí les voy a decir una cosa. A mí me gusta agarrar el ajo y siempre hacerle una grietita así.
Una partidita, no se nota mucho, ¿verdad? Es que no tiene muy buen enfoque, tiene mucho blanco esto. José Jiménez, hola, ¿cómo estás? Gracias por venirnos a acompañar. ¿Dónde está mi preciosa Mari? ¿Qué le pasó a mi Mari? ¿Cómo estás, Mari? Si andas por aquí, mi corazón, yo sé que por aquí andas. Algo tienes, mi reina. Miren, otra partidura le hago. Trato de hacerlo de esta manera para más fácil que suelte el sazón del ajo, ¿ok? Bueno, mis ideas. Vean ustedes, por aquí el agua ya está hirviendo. Se pueden percatar que ya está empezando a hervir. Sí, ¿verdad que sí, Mari? Sí, aquí está mi Mari preciosa. Está bien concentrada, ¿verdad? Con la Ingrid. Ok, mis corazones, el agua ya está hirviendo. ¿Sale, vale? A mí, muy importante, que me encanta, aunque sea arroz blanco, me gusta darle un poquito de sabor. A veces sí le pongo cosas, a veces no. A veces nada más es así totalmente natural. El arrocito este ya está totalmente lavado. Y vean, ya casi está seco. Ok, entonces vamos a dejarlo así. Y esto les cuento que no le voy a poner absolutamente nada. Nada. Así, ajo, cebolla. Ah, eso sí, claro que por supuesto que desde luego que yes. Vamos a agregar un poquito de una pizquita de sal. Ok, nada más una tocadita de sal. Mande. Yo le pone cebollita, cilantro y queso amarillo. Ay, sí es cierto, quiere que le ponga. Oigan, les cuento, para aquellas personitas. Cebolla, cilantro, chile jalapeño, chile serrano. Mira, mi amor, te voy a poner mantequilla, calabaza, zanahoria, chile California, romero, claro que sí, tu mostaza y tu queso amarillo. Es que el Johnny me está pidiendo su pescado empapelado especial, o sea, él quiere sus ingredientes y ya sé qué le voy a hacer, claro que sí. Claro que sí, Johnny. Ahorita van a ver cómo me lo está pidiendo Johnny, para que vean ustedes que él pone su menú, aunque ustedes no lo crean. Miren, una vez que ya está hirviendo, y ustedes se dan cuenta que ya está empezando a hervir el agüita, ahí se ve, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces lo vamos a dejar aquí perfectamente a fuego bajito. Fuego bajito. Ahora sí, mis corazones, vénganse y vamos a empezar a empapelar, ahora sí, todo el asunto, ¿ok? Hay un rayo de luz que entra por mi ventana. Esto ya sé. Los iba a poner aquí, pero dije, no, ahorita los voy a dejar allá. Mi pedazo de sol, la niña de tus ojos. Ay, no, qué mala soy para abrir esta cosa. Saluditos, esas 30 personitas que están acompañándonos el día de hoy. Déjenos un saludito, corazones. Cuéntenos desde dónde nos ven, qué les pasa, qué han comido, qué cenaron el día de hoy. Miren, ay no, yo pienso que mejor lo voy a hacer así. Así. Tenemos que, eso sí es súper importante. Ay, no, tenemos que agarrar una cantidad generosa, ¿ok? No vayan a agarrar un pedacito chiquito porque al momento de que lo vayan a envolver y cerrar no va a quedar. Así es que les recomiendo muchísimo que si quieren pueden hacer es medir ustedes ahí se dan cuenta, miren, ahí cierra, ahí no. Ok, lo ponemos aquí, ahí cierra, ahí ya cierra. Para que cierre más o menos tenemos que agarrarlo a esta altura, ¿no? Entonces vamos a partirlo y vamos a hacerlo así. Ok, vamos a usar que viene siendo aproximadamente como unos, ¿qué? 50 centímetros, vean ustedes. 50 centímetros más o menos, que viene siendo del hombro a la dirección de tu mano. ¿Ok? Eso más o menos, yo digo que sí son 50, ¿verdad? A lo mejor le estoy poniendo mal.
Carmen, buenas noches, mi corazón. Gracias por venir a acompañarnos. Gracias por estar aquí acompañando a la Ingrid de esta hermosa familia Casa Culinaria a preparar un delicioso pescado empapelado. Y allá tenemos en el respectivo, mira, un arrocito bien sabroso que estamos preparando, arroz blanco para acompañar esta deliciosa cena saludable. Les cuento, mis corazones, aquí ya viene lo bueno. Les voy a comentar, este pescado que yo estoy utilizando es filete de pescado tilapia. Les recomiendo muchísimo, si a ustedes les gusta, pueden utilizar este tilapia les sirve muy bien para poder hacerlo empapelado, ya que la textura de este filete es muy blandito y se puede cocer muy fácilmente a vapor, y lo mejor de todo es que lo puedes poner directamente con todas estas verduras, todo lo puedes poner en crudo y se va a cocer a una manera uniforme. Obviamente ahorita les voy a decir más o menos cómo es que lo hago yo para que me quede bien cocidito todo súper bien, ¿ok? Pero les recomiendo mucho. Está también el pescado basa, es un poco más económico, nomás que el pescado basa el filete de pescado basa es más blandito, su textura su color es más blanco y su textura es más blanda, que ese se cose mucho más rápido, y al momento de que lo estás comiendo su textura es muy blandita, que hasta se te desbarata en la boca así fácilmente. Se alcanza a apreciar una sensación más como la textura de la carne, ¿ok? Y entre otros, pues ya sea que ustedes quieran utilizar angelito, que ese también lo he usado mucho, el pescado angelito. Nada más que ya saben que el angelito tiene una textura mucho más, el pescado angelito tiene una textura ya mucho más gruesa la piel, o sea, su carne es más gruesa. Entonces, vean, acompáñenme, vamos a quitarle, no vean mi cuchitril, cierren los ojos. Esto se me acaba de caer ahorita, de lo limpio, hay que volverlo a lavar, ni modo. Entonces, vean ustedes. Como vienen y se hace hielo, vean ustedes, todavía trae una capa de hielo, miren. Vean, trae su hielito. Por eso yo le doy su enjuagadita. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que tiene su piel bien rosita, bien rico, ¿ok? He perdido mucho tiempo pensando que soy culpable. No tengo lujos y la neta no me importa. Miren ustedes el hielo. Vean. Aquí se siente que todo marcha bien. Hasta. Déjenme quito esto, mis corazones, porque les cuento que les dije que hoy le tocó fumigada a mi casa. Y no puedo estar dejando ya residuos ahorita, porque en ese chiste, bueno, en ese caso, ¿qué chiste tiene que haya fumigado y que las cosas después se empieza a dejar mi despapalle? Por eso después no me dura mucho y tengo que estar fumigando cada ratito. Ok, vean ustedes. Miren ustedes qué rico está este pescadito que vamos a usar. Este es el tilapia, así es como se mira. En el paquete se mira diferente, ¿verdad? Miren. Todavía está rico Y es que tengo bastante pescado, así es que vayan compartiéndome, chicos, qué receta les gustaría ver aparte de un pescadito empapelado aquí en el canal. Chiquillos, cuéntenme, compártanme, díganme. No pienses más, lo tienes que soltar. Aquí dice buenas noches, dice Julio, ¿cómo estás? Dice hola, qué rico, enséñale a cocinar a Mari. ¡Ey, Julio! Mari, dale con todo. Dale duro. Dale, Mari.
Defiéndete, regaña al Julio, dile, ¿cómo ni que no sé cocinar, Julio? Te enseño sentada nada más yo viéndote. Sentada y sin parpadear, así nada más, dile, así te enseño, dile, así te cocino. Miren, ahí viene lo bueno. Les voy a contar una cosa. A mí me encanta, como se va a cocer a vapor y van verduras, yo les recomiendo mucho que no cometan el error de nada más poner el así. No le pongan nada más en la parte de abajo, donde va a ir el pescado, porque miren, muchos le ponen así y ya nada más es en la parte de abajo donde se va a empezar a sentir. Vean ustedes qué bonito se empieza a ver. Ay, miren, ay, qué bonito se mira el vapor del arrocito, deli deli. Miren, entonces les contaba, aquí el punto es ponerle en toda lo que viene siendo la cama donde van a hacer el pescadito. Vean ustedes, esta es la cama, ¿no? ¿Ok? A ver. ¿Ahí están bien? Ok, esta es la cama, mis corazones. Ok. Aquí lo que vamos a hacer, a mí me encanta ponerle de los dos lados. Me encanta ponerle por los dos lados lo que viene siendo sazonar el pescado. Pero antes de ponerlo, ok, lo vamos a poner así. Yo digo que lo vamos a poner así, para sentar todos los ingredientes. Entonces, esta parte que es la parte de arriba, lo que voy a hacer es nada más agregarle, miren, un poquito de pimienta. Okiroki, vamos a agregarle un poquito de pimienta. Hay que tratar de que tenga, así que no se me vaya a ir de más. Ok, miren, un poquito de pimienta. Voy a agarrar esta que es la mezcla de especies de ajo con mezclas de hierbas finas. Miren ustedes. ¡Ay, chiquitín, tin, tin! Vamos a hacer vamos a sazonarlo antes de ponerlo nada más así, ¿ok? Poquito. Vamos a hacerle de una manera que sea generosa. Y ahí viene lo bueno, chiquitinas. Ahorita ya apagué el arroz. Apagué el arroz, mis corazones. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó. ¿Vieron cómo está el arroz? Así en cuestión de segundos ya quedó listo. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Y para esto vamos a agarrar un poquito de mostaza. Miren. ¿Ok? Vean. Nunca te importó lo que decía. Por mis besos rogarían. Ay, esta cosa que... Salsa soya. No volverían los días felices. Miren. Prácticamente lo que estamos haciendo es sazonar, marinar un poquito para ahorita que lo vayamos a acostar en su cama, que viene siendo esta, es la cama donde lo vamos a poner. Vamos a ponerlo de esta manera, vean. ¿Ok? Ok, vamos a poner este por acá para que no se me vaya. Vamos a ver si puedo. Ok, listo. Sí se va a poder doblar. Ok, aquí vamos a hacer el mismo procedimiento. Nada más que aquí ya le vamos a agregar ahora sí todos que viene siendo el romero también. Porque aquí arribita es donde van a ir las verduras. Ahorita les voy a contar, vean. Un poco de pimienta. ¡Ay! Ahí está. Al final, que te dije, hoy se ha vuelto profecía.
Y no volverían los días felices, pero ya estás grandecita para saber lo que tú eliges. Ok, estos pimienta, me falta este, voy a agarrar un poquito de... un poquito de mostaza. Esto, las cantidades ustedes agreguen al gusto, chiquillos y chiquillas de mi vida, de mi corazón. Ustedes agréguenlo, si no les gusta la mostaza, omítanlo, no pasa nada. Déjame lo pongo aquí así. Ok. Vamos a poner. Vamos a agarrar el romero. Ay, les cuento una cosa. El Johnny me puso a agarrar romero. Así se puede. Vamos a ver qué tal me queda porque no está, no tiene como para molerlo. Con poquito porque el romero es súper fuerte, ¿ok? Entonces, voy a agarrar este. Ahí está. Okidoki. Entonces ya pusimos todo. Pimienta, romero, sal con ajo, perejil y especies. Son los ajo con especies que son hierbas finas, la soya, mostaza. No le vamos a poner sal porque esto ya tiene sal con ajo y perejil. La mantequilla ya tiene sal. Entonces ahora sí vamos a empezar a poner esto. Vean ustedes. La cantidad de la verdura ustedes le pueden agregar la que ustedes quieran, ¿ok? Eso es dependiendo qué tanto la van a querer. ¿Qué tanto lo quieren con bastante vegetales o nada más así? ¿Okidoki? ¿Qué le dijeron a Julio? Ya anda por aquí Leti, ¿no anda Leti por aquí? O cuéntenme chisme, no sean gachos. ¿Qué le dijeron? ¿Lo hicieron sentir mal? Tómala para que se le quite el Julio. Vean, entonces tomate, cebolla, vamos a empezar a agregar los chiles. Yo creo que con dos rajitas de chile serrano, 2 rajitas de chile California, una y 2 calabacitas, zanahoria, vamos a poner por aquí, zanahoria, listo. Ay no, mentira, el Johnny me dijo que quiere que le ponga, vean ustedes lo que le vamos a poner, queso amarillo. Vean ustedes qué delicioso se ve este pescadito. Ok. Vamos a ponerle unos cilantritos. Vean, el cilantro pónganselo así entero, no le tengan miedo, ¿ok? Vamos a tomar el queso amarillo. Y como yo sé que a Johnny le gusta mucho el queso amarillo, le voy a poner 2. Esto es opcional, ¿ok? Vamos a hacer 2 versiones. Una con queso y una sin queso. ¿Ok? Así. El cilantro le va a dar bastante sabor, le va a dar frescura. Más aparte le da una presentación bien deliciosa y bonita. Vean ustedes nada más. Ahora lo que hacen nada más es facilito y sencillito. Miren ustedes. Van a tomar, se va a envolver de esta manera como si estuvieran haciendo un regalito. ¿Ok? Entonces después de esto agarran y lo van a... Híjole, yo agarré mucho. Miren, esto es lo que les digo, hay que tocar bien ese punto donde no agarren de más, porque miren, no hay necesidad de que esto lo envuelva hacia abajo, no hay necesidad. Entonces vean,
Ok, entonces vamos a agarrar un poquito menos. Les digo que esto nada más es cuestión que ustedes vayan calculando qué tan grande está el filete para que no les sobre. Esto no les debe de sobrar, ¿ok? Porque no debe de dar vuelta hacia la parte de abajo. Así. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es como un plato, vean ustedes. Está así, de ahí lo voy a agarrar, lo voy a hacer como si fuera un regalito y lo voy a empezar a envolver así, vean. Vean ustedes. Ok. Miren, así es como va a quedar. Vean ustedes. ¡Ay! ¡Ay, la Ingrid y sus cosas! Por eso es que la parte de aquí abajo no puede dar vuelta el aluminio, vean. Así es como queda más o menos, hasta aquí. Porque si no va a ser mucho problema al momento de que lo vayan a abrir, ¿ok? No vayan a cometer ese error. Entonces lo van a dejar así. Una vez que ya está lista, vean, lo vamos a poner por aquí para que ustedes vayan viendo. Y vamos a tomar ahora sí otro pedacito. Como este está más chiquito, el que voy a usar, lo voy a partir, es más, del tamaño de la tabla, vean. Vean, casi del tamaño. Ok, vamos a hacer la misma operación. Oigan, nunca me percaté, no sé si se debe de usar el aluminio con la parte de adentro, lo brilloso, hacia adentro o hacia afuera. Pero les digo una cosa, yo siempre utilizo la parte brillosa hacia adentro. ¿Por qué? No sé. Vean, ¿ok? Pueden usar la barra así, miren. Es mucho más fácil y más práctico, ya no necesitan estar agarrándola con una espátula ni nada de eso, ¿ok? Ok. Vamos a poner el pescadito. Ya tengo por este lado, acuérdense que ya habíamos medio sazonado la parte de abajo. Y esto es lo que va a ir hacia abajo, acostado. Y ahora, así. Vamos a ver. Sí, ahí está, ahí da vuelta. De tu tanto experimento. Sé cocinar, dice Marí Julio. Julio, faltó la papa. ¿En serio? ¿Faltó la papa, el pescado? ¿Les gusta con papa? ¡Wow! Para la otra les prometo que le voy a poner papa. Váyanme compartiendo ingredientes, cómo hacerlo, mis corazones. Yo, estos son los ingredientes con los que los he preparado. Creo que esta es como mi tercera o cuarta vez haciendo este pescadito. A Johnny no lo he preparado muy seguido, pero compártanme, chiquillos, ¿qué ingredientes ustedes le han puesto a este pescadito? Yo ahorita lo estoy haciendo con algo súper básico, pero a la próxima receta que tengamos pescado empapelado, voy a tomar ingredientes que ustedes me compartan ahí. ¿Sale? Vale, para hacerlo de una manera más diferente y hacerlo claro, como les comento que a mí no me gusta quedarme nomás con la receta única. Hay que tener variedad. Aunque sea el mismo pescado, pero hay que hacerlo de diferentes maneras. Acuérdense que le estoy poniendo pimienta, sal con ajo y perejil, ajo con hierbas finas. Vamos a agregar mostaza, también estamos agregando mostacita para darle un toquecito más peculiar. Y el del Johnny lo estamos haciendo especial con queso amarillo, ¿ok? Para las personitas que lo quieren probar así como la versión Johnny o versión Ingrid. Pongan ustedes ahí, chicos, al final ya que esté este pescadito me dicen, pongan en los comentarios, versión Johnny o versión Ingrid. Hoy decidí dejarte ir. Miren, es romero, ¿ok? Ahí está, con este. No necesito mucho romero y esto para ya no quitarle lo que es las especies que ya le puse y que no se me queden aquí. Miren, es así una palmadita para ir impregnando la salsa soya nada más. Uy, vean ustedes nada más para que chequense ustedes nada más este dato.
Chequen ustedes. Chequen, chiquititos. Vean. Miren nada más ustedes. Qué rico se mira. Ay, van a decir, no manches, Ingrid, ¿qué es eso? Es en serio. Esto que ustedes están viendo aquí es lo que le va a dar el sabor tan espectacular. Aunque ustedes no lo crean, este es miren, es un marinado. Ay, deli. No me digan que no. Sazón mexicano. Good noches, Sazón. Buenas noches, ¿cómo estás? Saluditos, gracias, Sazón mexicano. Dice versión Johnny, así comemos bastante. Mira, Julio, más te vale que te portes bien, ¿eh? No importa, ustedes díganme, ¿versión Johnny o versión Ingrid? El Julio dice que versión Johnny, que porque él como el Johnny lo quiere. A ver, ustedes me van a decir, ¿cuál les gusta más? ¿El de Johnny o el de la Ingrid, Ahorita van a ver. Es que a mí sí me gusta el queso amarillo, pero yo siento que en este tipo de platillos me va a quitar el sabor que yo quiero tener. Pero claro que va a saber rico, yo no estoy diciendo que no, pero hay muchas personitas que no les gusta el queso amarillo. Ahí está. Miren, ahora sí. Tomatito. Como es para la Ingrid, ya nada más le voy a poner esos 2 tomatitos. Le vamos a poner cebolla. Algo que ustedes, si lo quieren hacer para una reunión familiar o quieren sorprender a su pololo, quieren sorprender a su pololo, quieren hacer una primera cita y quieren quedar bien y prepararle algo rico al chicuelo, al cucaracho, le quieren preparar algo, chiquillas. Esta es una excelente opción, Así es que si ustedes lo quieren hacer todavía más nice, utilicen la cebolla morada. Eso les va a ayudar muchísimo y les va a dar como más presentación. La cebollita morada, o le pueden poner cebollín. La cebollita cambray, que esa también le da muy buena presentación porque le pueden poner con todo. Y el rabito es un buen tip, eso, chiquillas. Vean, tomate, cebolla, chile California, chile serrano para que le dé un sabor picosito, calabaza. Vamos a agregar más zanahorias. Yo le voy a poner más calabaza. A mí qué me importa. A mí qué me importa. Yo lo voy a hacer bien manchoso. No, manchoso el de Johnny. Ese es el que está bien manchis. Miren ustedes. Yo ya no le estoy poniendo a las verduras nada. Nada le voy a poner de sal ni nada de eso porque ya le puse bastante sabor al pescado y las verduras, el juguito que va a soltar la verdura le va a ayudar muchísimo para neutralizar los sabores, ¿ok? Así es que no se preocupen porque sienten que es mucho sazón porque la verdura ahorita le va a ayudar a equilibrar el sabor. Vean ustedes. Aunque diga el Julio, este va a quedar bien perdice, ponte en paz. Mira, acuerden, es como si estuviéramos haciendo o envolviendo un regalito. Miren, acuérdense que no tienen que quedar hacia abajo para que al momento de que lo vayan a abrir no se les vaya. Lleva mantequilla todo, no cometan ese error porque lo van a abrir, se van a quemar, el jugo se va a salir. Esta mantequilla va a ser jugo para todo. A ver. Ok, así y luego es así. Ustedes tienen alguna técnica mucho mejor que la mía para envolver, háganlo. Ustedes no se preocupen, yo sé que probablemente puedan hallarse de un mejor modo, pero yo trato de hacerlo de esta manera porque al momento de que lo vaya a abrir, yo ya no batallo tanto. Miren ustedes. Oye, el de Johnny se siente bien calilla, bien pesado, miren. Versión Johnny, versión Ingrid. Ok. Entonces, vénganse para acá. Vamos a empezar a poner, ahora sí. Chequen el dato muy importante. ¡Ay! La Ingrid y sus cosas. Casi se me caen. Les cuento que lo vamos a hacer en estufa, ¿ok? Pero miren, yo tengo una versión bien faciliuc. A ver. No pasa nada si lo ponemos aquí.
Este nomás le voy a dar una medio enjuagadita. No hay necesidad de que lo lave otra vez porque no voy a cocinar directamente ahí en él. Les digo una cosa, yo no quería ponerlo aquí, yo quería buscar algo donde lo pudiera hacer mejor, pero les voy a contar algo, lo vamos a hacer en esto, vamos a ver cómo nos queda para las personitas que tienen sartenes que nomás son así sencillos con tapa. Entonces lo vamos a hacer de esta manera para que vean que sí se puede hacer con un sartén común cualquiera sin tener que hacerlo con una vaporera ni nada de eso, ¿ok? Vénganse mis corazones. Antes de irnos vamos a saludar, vamos a ver qué es lo que anden diciendo aquí. Te dejo porque para amar toda vas a estar listo. ¿Estás cocinando de noche? Claro que sí, Silvia. Yo siempre hago recetas de noche, mi corazón. Ay, me está empezando a doler la chompis. Amiga Ingrid, es la forma correcta en la que utilizas el papel aluminio. ¡Ay! El papel aluminio. Dice, lo brillante va hacia adentro. Dice, le da más el calor. Y lo único como tip, siempre que marines alguna carne, déjalo media hora antes marinando. ¡Oh, ok, Sazón! Muchas gracias. Entonces, acuérdense, chiquillos, lo que nos está compartiendo Sazón Mexicano. Sazón Clau, es que yo sé cómo se llama Sazón Mexicano. Una vez ya nos dijo, pero yo me siento muy confianzuda en decirle por su nombre. Entonces yo por eso le digo Sazón Mexicano por respeto. Pero claro que sabemos quién es Sazón Mexicano, ok, es de la familia. Pero bueno, eso, ay, ya. Les cuento que nos comparte que el aluminio, ya vieron, apúntenlo chicos, el aluminio debe de ir la parte más brillosa por la parte del centro, porque nos está diciendo nuestro compañero Sazón que eso le va a aportar mucho más calor y nos está dando la recomendación que para cuando vayamos a marinar alguna carne la dejemos aproximadamente una media hora para que agarre muy bien sazón, ¿ok? Pero bueno, vean ustedes. Esto va a estar así, más rápido de lo que canta un gallo. Vas a ver, Julio, deja de estarme haciendo bullying. Te pasas de lanza, Julio, Puh, puh, puh. Me está diciendo, de seguro me está diciendo que mira todo lo que tiene que lavar, de seguro ahora no nos vamos a dormir. No, Julio, te pasaste de lanza, Te pasas porque te digo una cosa, ahorita te voy a callar los ojos, vas a ver. Ahorita te voy a callar, te voy a dejar así. Así te vas a quedar. Dice muy bien, brother, gracias. Dice, abríguense bien, aquí hace mucho calor y ustedes, no manchen, ustedes gozan bien a gusto del clima y aquí en Tijuana está igual de loco que la Ingrid. Ahora estaba haciendo calor y días atrás estaba bien nublado, hasta estaba chipi chipi. Y yo dije, ¿cómo que ahora resulta que tenemos que comer caldo, sopitas, algo calientito? Porque se supone que todos están con acalorencia y aquí estamos nosotros con un día frío, otro día lluvioso, otro día caliente, otro día nublado, otro día nomás así como pegostioso, ¿no? Los cambios de clima aquí están bien locuaz. Dice, el de Ingrid tiene más ingredientes. Ja, ándale, Julio, para que se te quite, Ya sé que estás haciendo complot en contra mía, Julio, ya te vi. Dice que es para darle delicadeza a la comida. ¿De qué estás hablando, Julio? Sí, también, brother Julio, pero es más para darle calor a la comida. Ya entendí, para darle color a la comida, calor a la comida. Julio está diciendo que es para darle delicadeza. ¿Cómo delicadeza? Dice, yo te cocino a ti, dice María, yo te cocino a ti unos tallarines con albóndigas y salsa de tomate. ¡Ay, mejor pásanos la receta, egoísta! Te pasas, nomás no estás presumiendo, Aprende, Julio, aprende. Mari dice que no sabe por qué lleva el papel aluminio y piensa que es para de regalo, ponle un cero. Ahorita voy a sacarla de la canuta, vas a ver, síguete portando mal. Chamaco, pues igualado.
Pórtate bien. Brother Julio, cuando haga los tallaниtas, invita a todos. Dice, han de quedar muy chidos. ¿Verdad que sí? Nomás está envidioso acá, nomás antojando y nomás no nos dicen, no nos da la receta. Gacho. Sí te gusto, con gusto te amigo. Dice, jeje, amiga Ingrid, aquí en Cuernavaca, Morelos, hace siempre mucho calor, aunque llueve solo refresca por las noches. Ay, no manches, aquí el clima está bien locuaz. Yo quisiera que estuviera así como llovió, chipi chipi, pero que no esté siendo ni calor ni frío. Ese es mi clima perfecto, pero lastimosamente no. Casi toda la semana casualmente está. Miren, ay, Ingrid, ¿qué hiciste? Te pasaste lanza. Ya hice mi cochinero. Vean ustedes. Tal vez fallé y fue mi culpa. Miren ustedes el arrocito. Ay, chiquillos, ¿ven cómo reventó? No me van a decir que no. Quedó bien reventadito. Y les dije, 1 taza de arroz para 2 tazas y 1/4 de agua. Obviamente yo lo hice caliente. Si ustedes tienen el agua ya caliente, háganlo y va a estar así. Miren cuánto tiempo tardó en estar. No mucho, pero miren. Ahora sí, ahí viene lo bueno, ¿ok? Para hacer este pescadito, mis corazones, es bien sencillo porque vamos a poner... Primer paso, yo lo que hago es precalentar el sartén. Lo dejo en fuego alto. Estoy midiendo la temperatura. Una vez que yo ya sienta que el sartén está muy caliente, obviamente no lo dejen de más, por favor, porque si no se les va a echar a perder su batería de cocina. O sea, estas. ¿Por qué? Porque cuando lo dejamos quemándose nada más sin aceite, bueno, hasta con aceite se hace bien feo, pero cuando lo dejamos así, ¿qué es lo que pasa, mis amores? Que se empieza a hacer todo feo y a maltratar. No hagan eso. Vean, aquí ya está en su mero punto. Me quemé. No es cierto. Vean. Entonces, cuando ya está así, que ustedes ya digan, ya está caliente, entonces ya le bajan, lo van a poner a fuego medio bajo. No lo vayan a dejar a temperatura alta, ¿ok? Porque eso no les va a ayudar muchísimo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a poner estas piezas. 1 y 2. Miren, me cupieron las 2. ¿Ok? Ay, no, es que, a ver, así. Hay que buscarle su lado. Ok, voy a dejar las 2. Lo voy a poner fuego medio alto, medio bajo. Ok, es medio y no, ni muy bajo ni muy alto. No sé cómo explicarles eso. Les cuento por qué de esa manera, porque lo que vamos a hacer es que se van a empezar a cocer poco a poquito a vapor. Si lo dejamos a un fuego alto, va a empezar a hervir todo por dentro y se nos va a empezar a resecar. Porque hacer pescado empapelado es algo tan sencillo, pero les cuento algo, que si no buscamos la manera correcta cómo hacer su cocción y más en lo que es en estufa, podemos lograr que nuestro pescado quede reseco. Entonces, aquí el punto, que para que no quede reseco, en mi experiencia les comparto que lo debemos de hacer a temperatura bajita, no muy bajo, no muy alto, tienen que más o menos regularle. Y de esa manera lo van a dejar así cociendo poco a poquito para que empiece a agarrar color poco a poco. Y de esa manera no nada más se va a cocer por fuera, sino que va a empezar a entrar en la parte del centro de la carnita del pescado. Las verduras se van a empezar a cocer al mismo tiempo, van a empezar a soltar su jugo. Uy, toda la cosa. Miren. Y este arrocito que la Ingrid se hizo. Vamos a dejarlo aquí unos cuantos minutitos. Vamos a ver. 9:51. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que estaría ya bien? ¿Unos 10 minutos? Vamos a calarle en 10 minutos. Son las 9:51. A las puras 10, con 1 minuto, vamos a checar. Acuérdenme, chicos, acuérdenme. Porque luego se me va a olvidar. Vamos a ir calculando el tiempo. Les voy a decir una cosa, no se dejen llevar nada más por lo que el tiempo que va a ser aquí en mi cocina. Recuerden, yo estoy en una cocina que está totalmente encerrada, vean ustedes, es totalmente encerrada. Miren,
No tenemos nada de ventilación, todo está cerrado y quiere decir que estamos en una temperatura, ay, ya ando con el mocuelo de fuera, espérenme, con una temperatura ambiental bien, o sea, se puede decir más o menos. Ay, porque cuando estoy aquí con ustedes, siempre me pasa esas cosas que me agarra como alergia. No sé, pero como que ya es costumbre, ¿verdad? Ya es de la casa si no llegan, es que es el ingrediente especial. Tú y yo no estamos, ¿les gusta el aguaquetito? Miren. Voy a ir limpiando porque el Julio me está haciendo bullying diciendo que no se van a ir a dormir temprano, todo por mi culpa, que porque yo tengo muchos trastes ahora, pero ahora se le va, vamos a callarle los ojos al Julio. Se nos va a poner difícil eso de andarle buscando en otras gentes. Esto que tú me estás diciendo no me está gustando a mí. Tú me estás diciendo cosas que a mí no me ponen feliz. Pero yo a ti no te juzgo, Julio, porque me estás criticando. Al contrario, te agradezco que me estés acompañando. Tus palabras me motivan para seguirme preparando, pero yo jamás cambiara eso que tú estás mirando. Me refiero a mi persona, eso que me identifica, ya que soy la más feliz cada vez que me visitan. Julio, ponte en paz con Ingrid. Vamos a guardar todo esto para en lo que está, porque esto ya está listo. Ay, ahorita les voy a decir con qué salsita la pueden acompañar esto. Mande, amor. Sí, es que el Julio me está haciendo bullying por tu culpa. Porque estás diciendo que está más rico el tuyo, tu pescado, que para que comas más. Déjalo el Julio para que se le eche. El Julio quiere que le... ¿Ya lo hiciste? No, ya, mi amor. ¿Ya dónde está? Allá está, en la estufa. Con no, mi hijo, déjame estar en paz. Tú ya vienes también a estarme diciendo de cosas. Dice el Julio que no se va a ir de aquí temprano porque yo todavía no termino. Dice, ay, vénganse, miren. Acuérdense que les dije que iba a ser arrocito, pero esto es opcional, ¿eh? Para las personas que les guste la mantequilla. Les cuento, pero voy a utilizar esta también. ¿Sabes una cosa, amor? Yo también. No, punzando si tú. A mí me anda punzando también. A mí me punza de aquí abajo. Mira. Y mira lo que voy a hacer, amor. ¿Cuál fue el que metiste? Ya, mi amor. ¡Uy, mocoso! Pero sí sabías que era mojarra. Faltan 6 minutos. Ya ves que era como mojarra. Es tilapia, amor. Es tilapia, ese no es mojarra. Las tilapia. No, pero ese es tilapia. No es mojarra. Allá hay otro, que creo que la otra cartera de pescado sí es mojarra. Dice, yo no llegué ni a la casa. ¿Qué dice? Ya llegó la hora de limpiar. Ay, no, es que, no, mira, amor, no me creían. Ey, mocoso, no está descargado. No estés metiéndole dedo a mis cosas. Amor, es que tú eres como un niño destructor. Y a mí no me importa que tú me los compraste. Tú me lo compras y yo me lo cuido, porque tú no me lo cuidas para nada. Miren, les voy a decir una cosa. Ya se me olvidó. Era como un niño. Ah, sí. Es que resulta y resalta... Ah, que ahora sí ya se dieron cuenta que sí es verdad que tardo mucho tiempo limpiando la cocina. Para los que no me creían, ya se dieron cuenta que la Ingrid sí tarda todo ese tiempo. Y ahora, ahora le di, o la otra limpiada, pero ahora le tocó fumigar. Ahora sí le tocó la fumigada a la cocina. Miren, voy a agarrar una cucharadita y ustedes si quieren, miren, nomás háganle hoyo aquí así al arroz y luego lo van metiendo ahí, miren. ¿Cómo te pusiste el papelavito? Mira, amor, te le puse, espérate, porque ya esta cosa ya se me quedó ahí todo. Que está listo. Ya, amor, espérate, todo me está pegando presión todo el tiempo. Estás igual que el Julio, nomás se la pasan dando bullying y bullying. Julio se la pasa dándole bullying a... ¿Y el tuyo te lo preparaste o no? Ya me lo preparé, amor, por eso les dije que para que nos ven votación. Si van a ser Team Johnny o Team Ingrid. ¿Por qué? Porque yo lo preparé en mi versión diferente. Bueno, no diferente, nomás no le puse queso amarillo. Miren.
Yo agarro y le hago unos huequitos así. Miren, como ese huequito que está aquí. Y ahí se lo meto, vean. Y ustedes dirán, ¿por qué haces eso, Ingrid? Ah, es que me gusta como le va dejando el sabor a la mantequilla. Esto es opcional, ¿eh? Si ustedes quieren. Si no, déjenlo así totalmente blanco, no pasa nada. Ya huele, amor, ¿verdad? Sí, Entonces, romero, sí, romero, mi amor. Miren. Y pimienta, ¿no? Pimienta, ¿no? Sí, mira, mi amor, le puse, ahí está, pimienta, le puse, mira, me pediste mostaza, le puse romero, le puse pimienta, salsa soya, sal con ajo y perejil, ajo con especias. Ya mencioné la pimienta, ¿verdad? Y la mantequilla con sal, le puse zanahoria, calabaza, cilantro, cebolla, tomate, morrón. No, mi amor, no, aquí, ¿por qué en el hornito? No toda la gente tiene horno para cocinar. Y yo lo estoy haciendo. Sí, mi amor, para la gente que no tiene cómo cocinar estas cosas en horno, vean que se puede hacer una opción excelente en estufa y que queda perfectamente delicioso. Amor, yo siempre pienso en esas cosas. Aparte, a mí no me gusta estar usando los hornos y esto. Yo trato de hacerlo de una manera más fácil porque no toda la gente tiene esas cosas. Ok, dijimos que eran 10 minutitos. Gracias por su like, chiquillos. Vayan compartiendo, compartan las recetitas de la Ingrid. Está un poquito loquita, pero es buena onda, no se pasen. Miren. Aunque dura 2 horas limpiando la cocina. Ah, no, 3 horas. ¿Cuánto tiempo dura? Sí. Ojalá que a ella. ¿Cómo le dices, amor? Las paletas estas. Miren, les recomiendo estas paletas. Esas paletas se llaman Super Pop. Y son unas paletas que son de piña, con cherry con piña. Uy, están deliciosas. Julio, yo mando en mi cocina. Qué bueno, Mari, porque Johnny no me deja mandar a mí. Mugroso siempre me está diciendo de cosas todo el tiempo. El pescado de Ingrid tiene más ingredientes. Tiene más ingredientes. Lo hice más gordito, ¿verdad? Se nota que estoy bien tragona, ¿verdad? Híjole, ya me delaté yo solita. Amor, es que sí se me antoja. El Johnny se pasa de lanza. El Johnny ya me antojó. Miren ustedes. Fuimos a comprar, es que miren, les voy a contar una cosa. Estas cosas existen aquí en casa porque a Johnny le encanta la nieve, le encanta, es bien chuchero. Tú eres como un niño chiquito, mi amor, ya me di cuenta. Entonces, vean, fuimos y me dice el Johnny, y andábamos en la calle, ¿no? Y luego me dice, ¿quieres una nieve? Y nos íbamos a parar en la paletería. Le digo, ay, mejor vamos a comprar una nieve. Y le dije, allá en el súper, más mejor y comemos en la casa a gusto. Pero como de repente ha comprado nieve y últimamente no se las come, se está haciendo mañoso este mocoso. Y resulta que fuimos y mire estas palitas que son de las meras moles de mi infancia. Aparte que no las venden muy, aquí no son muy común, ¿verdad? Que te dije, amor. Hay en Facebook las películas también. Ah, chingado, pues. No me desilusiones. ¿Cuánto? 130 el paquete. 130 el paquete con 10. Ah, pues ya le están ganando algo, pero es que estas las han de traer de Estados Unidos porque no las venden aquí. Entonces, había un lugar siempre que los compraba cuando estaba chiquita, me la venían en 10 pesos y era de las preferidas para mí, es de cherry con piña, ¿verdad? Ay. Con lobo. Ay, nomás que me gusta su textura porque es de estas nieves, de estas paletas que se empieza a deshacer y se empieza a hacer como si fuera una textura de nieve en la boca, bien padre. Dice, Johnny así tiene a la mujer cortita. El Johnny sí me trae cortita. No crean que no. Sí me trae cortita todo el tiempo. Yo nomás digo que no le hago caso y que soy rebelde, pero siempre le hago caso a todo lo que me dice. Sí renegamos y todo, pero siempre al final de cuentas hago lo que él me dice. ¡Ay! El de ese. Me pasé un minuto. Miren.
No, amor, miren y miren ustedes cómo está empezando ya a sacar. Cilantro, echaste cilantro. Todo, mi amor, déjame en paz. Ahorita vas a ver qué perris va a quedar esto. Miren ustedes. Sí, no sé si alcanzan a ver. Amor, ya huele. Huele. Lo tengo que revisar, déjenme revisar. Es que son 10 minutos, siento que es muy poquito tiempo, amor. Yo también. ¿Verdad? ¿Lo reviso ahorita a los 15 minutos? Sí. Lo he hecho en el horno, estoy rápido. Dice Julio, te voy a pagar plantón. ¿Qué es eso? Porque aquí cuando dicen te voy a pegar plantón, es pegar plantón, ¿verdad, amor? Sí. Es como estarte vigilando, ¿verdad? Ahí. Aquí cuando dicen te voy a pegar plantón, es cuando te van a vigilar, así, te voy a pegar plantón. Huele a cigarro. No, no tiene picante. ¿Esta paleta? No, nada más es de... Si me estás hablando de esto, no tiene picante. Es puro cherry con piña. Nada más que yo estoy bien rebelde. La neta se pasan ya con eso de que todos los productos que te están vendiendo ya le están poniendo con menos azúcar. Ay, no. No, se pasan y luego aparte le ponen un azúcar que te deja como amargo. Mejor que lo dejen como estaba, está como la Coca-Cola cero, que en vez de, dice cero azúcar y está bien feo, cuando le tomas te queda amarga la boca. Ay, no, yo no sé por qué venden esas cosas. Según que para cuidarnos, que para que estemos más sanos y todo, no nos cuidan de otra manera, nomás nos quieren controlar. Ay, no sé, mi corazón. Es lo que yo estaba preguntando. Que ahora no había venido a mi Leti preciosa. Ojalá esté bien con... Todo bien con Mariam. Eso es lo en mi casa. Aunque me corten 1000 pedacitos, cada pedacito te va. Julio, ponte en paz, deja en paz a Mari, ¿eh? Chamaco pues igualado. ¿Qué voy a hacer en mi casa, Julio? Pues estoy en mi casa. No estoy haciendo nada. Dice el Julio, eso hazlo en tu casa, Ingrid, ¿qué hago? Cocinando, estoy haciendo de comer. ¿Te pasas? Vamos a revisar el pescado, ¿qué les parece? A ver, dijimos que le íbamos a dar y se supone que me iba a empezar a limpiar. No. Sí, vamos a revisarlo. Miren, porque ya estoy meando, espérenme. De Remy Valenzuela, chiquitita. La voy a poner aquí, amor, porque luego. A ver, vénganse por acá. Si es cobarde y no te lo dijo en la cara. Sí, ten, Mari. Ten, Mari. Dale con la canuta. Tómala. Te la presto. Dale para que se le quite. Dale una para que se le quite, otra para que se calle y otra para llevar. Miren ustedes. Vamos a quitarle un poquito del fuego, ¿ok? Porque vamos a revisar. Vamos a poner esto para acá. Vamos a bajarle todo. Y vamos a empezar a revisar su cocción. Acuérdense que tiene aproximadamente 15 minutos. 14-15 minutos. Vamos a revisar este que se ha puesto, que este es el Johnny. Miren lo que yo les comenté a ustedes. Que por eso era bien importante la manera que lo iban a envolver. Porque, vamos a, déjenme agarrar unas pinzas. Porque si ustedes no tienen, no aguantan mucho lo caliente. Ay, no aguantan mucho lo caliente así como yo. Yo la verdad les digo algo, no aguanto mucho, soy bien chillona. Ay, Johnny. Ay, chinguesu. Miren ustedes. Este es el punto. Como no tengo ¿cómo se dice, amor? Cuando preparas muy seguido estas cosas. La práctica.
Ajá, no tengo los tiempos todavía exactos para saber en cuánto tiempo va a quedar. Miren ustedes. Porque está delgadito. Sí, miren ustedes. ¡Ay, ay, ay, amor! Mira qué deli. No inventen. A la ñonguis, amor. No. Ven. A ver, necesito ver esta cosa tan deliciosa. Necesito ver si ya está cocido por la parte de adentro el pescado. Vean ustedes nomás. Ya está. Al revés del papel, dice la Julio. Julio, ya ponte en paz. Miren ustedes. Amor, ¿ya está? A ver. Lo dejo unos 5 minutitos más. ¿Ya te lo doy? ¿Sí? Miren, chicos, ya está. Hacer lo que quieran. Me pasa rico soltera. Vean ustedes cómo está ya bien cocidito el pescado. Vean, nomás que no le quiero mover más. Vean ustedes, ya se cozó súper bien. Minutos, vean. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó. Ok, lo vamos a tapar un poquito más. Ok, el otro ya tiene que estar listo. A ver, espérenme, yo me estoy dejando guiar solo por el puro. No, es que la verdura ya está cocidita también. Ok, entonces vean. Es como esto ya está listo, lo vamos a dejar al fuego bajito. Todavía vamos a poner ahora sí las tortillitas. Vamos a poner las tortillas y ahora sí, amor, ponte en paz, por favor. El Johnny me está pegando presión. Uy, a ver a qué hora está, como el Julio que me está diciendo que tengo muchos trastos que lavar y ahora no me voy temprano, dice. La Julio. No, y le dije, ahorita le voy a callar al Julio y me puse a platicar, no, hombre. Está bien, Julio, ganaste tú el día de hoy. Está bien, Julio, ganaste. La Ingrid se puso a platicar y no limpió. Está bueno, pues, está bueno. No vi a Pancho Villa. Pancho Villa era gay. ¿Quién dice? Luis Vázquez. Dice Julio, me voy a tomar un mate y uno tequila. Viva Pancho Villa. Dice Luis Vázquez que ya está. Muchos thank yous que dice que se iba, que viva Pancho Pancho Villa, Johnny dice que viva, que se va a tomar una gotita y viva. Un mate y una gotita. ¿Te gusta el mate con piquete? ¿En serio? ¿Pocos sí toman así? Dice que Luis Vázquez que porque el pescado se cose rápido. Sí, el pescado, pero acuérdate que le puse la verdura, lo que es... Bueno, la zanahoria, porque la calabaza se cose súper rápido. ¿Eh? ¿No te fuego lento? No, mi amor. ¿Allá? Sí, porque no se fue lento. No, está bajito para que no se te enfríen o que te caliento las... ¿Con cuántas tortillitas? ¿2? Voy a calentar 3. 4. No te las vas a comer, las 4, mi amor. Yo tengo 7 días sin comer. Me pasa de casa altera. Vamos a empezar a preparar. Ah, ya. No más de uno. Porque yo sé, yo estoy segura que tú me vas a salir con que no más uno, Ingrid. Bueno, Coco no vas a hacer. Mira. Me pasa rico soltera. Pero así se va a ver mucho mejor, miren ustedes. Julio borracho no se porta bien. No, es que el Julio le gusta que lo estén regañando al Julio. Ingrid se hace... Si no llego yo, te tardo 2 horas en hacer el pescado. Ingrid se hace rápido el pescado porque llegó Johnny, si no tarda 2 horas. Sí es cierto, ¿verdad que sí? Ya ponte en paz, Julio, ¿eh? Es que así se trata de cocinar, de hacer de comer y de limpiar y hacerlo con flow y todo, no nada más todo rapiducho ahí. Córrele, Ingrid, ya. Órale. No. A ver, amor, entonces vamos a ponerte... Ok, miren ustedes lo que vamos a hacer. Uy, qué deli. Vamos, las pinzas, ¿dónde las?
Y cuéntame la verdad. Ok, este es el que es de Johnny, ¿ok? Ay. Miren ustedes. Esto se sirve así, miren chiquitines. Ya no podría soportar tu tanta falta de querer. Miren su juguito, vean. Chaca chachán. Ay, papá. Mira qué vas a comer, mi amor. Mira cómo te amo yo. No veo casi fútbol. ¿Que si no qué? Que si no veo unos partidos, me pregunta por casi no veo fútbol. Casi no ve fútbol el Johnny. A veces sí, le pega la loquera cuando juega el Toluca, dice. Miren ustedes, ¿ok? Entonces agarramos. Miren. Ahorita me va a pasar la salsita. Miren ustedes. ¿Con este amor o le pongo otra? Miren. Y cuéntame la verdad. Ya, bebés de la casa, cálmense, se están portando muy mal. Y dime por qué. No. Me voy con ellos. Miren ustedes. Miren. Nomás vean la delicia que se va a comer el Johnny. Quesito amarillo, pescadito, arrocito, vean. Chiquillo cariñoso, me estoy atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Miren. Ahora sí, Johnny. Limón, amor, sí es cierto. Amor, llévate los bebés de aquí, ya me andan tumbando. Y cuéntame la verdad. Y dime por qué. ¿Qué, mi amor? La salsita. Miren, chiquillos, ¿con qué lo va a comer? El Johnny me traicionó, compró una salsa macha. Me traicionó el mugroso este. ¿Qué te doy, mi amor? Tu tanta falta. Ahorita les voy a... Ahorita van a... Vénganse, acompáñenme a darle todo lo que hace falta a este señorito. Incluyendo estas tortilluelas que van a estar bien riconas, doraditas, amor. Dice Johnny, muy buen provecho, dice Mari, mi amor. Dice Johnny que muchas gracias, Mari. Dice, buen appetit. Dice, Sazón Mexicano. Quedó muy chido tu pescado empapelado. Muchas gracias, Sazón. Lo más importante es que está bien deli. Es sencillito, con ingredientes súper básicos, pero la neta quedó riquísimo. Ya se dieron cuenta la textura del arroz. Ahorita les cuento. ¿Qué te doy? ¿Refresco? ¿Mayonesa? ¿Y la soya? Sí, por favor. Para atrás, la soya. Gracias. ¿Cuchara? ¿Con eso, mi amor? Mario Ochoa, buen provechito a tu esposo, saludos Ingrid, gracias mi corazón, gracias y bienvenida, gracias por venirnos a acompañar. Como esto,
Ahorita no puedo seguir comiendo eso. Ahora vamos a servir el de la Ingrid. Señoras y señores. Ay, perdónenme por todo ese ruidajo. Vamos a apagar. ¿Qué tal está, mi amor? La verdad. ¿Y me amas ya más que a tu corazón? Sí. ¿Ya me amas más con eso? ¿No me puedes amar más todavía? ¡Yo tampoco! ¡Ay! Miren, esto es lo que les digo que se empieza a hacer con sus sartenes, vean. Miren, por eso no me gusta utilizar mucho esto, para que no se empiecen a dañar, pero no pasa nada. Lo hicimos así para que vean ustedes que si no hay otra opción, pues ni modo, se hace con lo que hay, ¿verdad? Pero ya se dieron cuenta que facilito lo pueden hacer en estufa. Vean ustedes, ahí va. Miren, mira amor. Miren ustedes. Miren cómo se mira ese pedazote de carne. Este. Wow. Mami, yo te juro que va a ser casi late mi corazón. Me vas a ver bailar. Miren, a mí me gusta el ajo. Me gusta el ajo así porque esto no se lo quiten. El ajo cuando ya está cocido tiene un sabor muy diferente a cuando lo comes así. Miren. Miren. Miren, una taza y va a quedar para que comamos mañana. Tan es así. Cógelo, baby, mujeres. Jala listo a bailar. Que está que mujeres. Mira, como usted nomás la mantequilla, nomás me lo voy a poner así. Mira. Y como ya expliqué que lo tengamos que sudar, que bailemos al ritmo de tra. Que te haga falta suspirar, pero para la cama digo, mira, la. Miren. Miren, qué delicia va a comer. Esa Ingrid preparó una delicia de hoy. Aunque la Ingrid está bien loca, a veces se la pasa haciendo cosas ricas como esta que está aquí. Miren, ustedes vean el arroz. No me van a decir que no, tiene una textura deliciosa. Bien facilito que es ese arrocito blanco. Vean ustedes. Miren ustedes su textura. Deli. Cuéntenme. Miren. Riquísimo. Mamón. ¿Puedo comer contigo, mi amor? Miren ustedes qué rico estamos. Quita esto, mi amor, si quieres. Miren.
Prepárenlo en su casita. Díganme, ¿qué les gustó más? Yo sé que muchos van a decir Team Johnny porque les gusta la versión con queso amarillo, pero déjenme ahí en los comentarios, chiquillos, ¿quién es Team Johnny? Pongan el Team Johnny, va a ser un corazón morado y el Team Ingrid va a ser un corazón amarillo. ¿Va limoncito, mi amor? Sí, agarra este. A ver, voy a ver si les puedo traer un poquito de luz. ¿Pasas a tu servilleta, por favor? Sí. Pero lo voy a tener que poner al revés. Espérenme, chiquillos, ¿eh? Ahorita los voy a poner al revés. Deja quito esto de aquí. ¿Esto por qué está aquí, loquito? ¿Te pasaste? Me la quitaste del banco y nomás me viniste a echar tu cochitril ahí, niño. ¿Qué tiene? Dice siempre. A ver, chiquillos, vamos a tomar este refresco, amor. Tregua, pues, señorito. No compramos hielito, mi amor. Ninguna real. Se encontrará. Yo también sé bien cómo portarme mal. Y voy a salir por la noche. Que ya sabes, me queda también. Y vas a salir a buscarme y te lo juro, no vas a... ¿Esto ya está, mi amor? ¿Te doy más servilletas? Ahora sí. Vamos a ver. Que lo que sabes te lo enseñé. Ay, Johnny siempre me tiene todo un reguero. Ustedes no se fijen en eso, ¿eh? Porque el de la Ingrid no lo ven, ese yo lo voy y lo quito. Mira, amor, lo bueno que este lo alcancé a quitar. Fíjense la diferencia. El del Johnny salió jugosito. El de Johnny quedó jugoso y quedó en el punto perfecto. Este también. Pero les cuento algo. Si yo me hubiese pasado de tiempo y no lo saco a tiempo, ya se estaba empezando a resecar. Miren ustedes. Miren ustedes. ¿Ya ven? No inventen, pero quedó bien deli, vean. Miren, quedó deli, pero ya se estaba empezando a secar. ¿Ya te diste cuenta, amor? Mira, y el tuyo sí que quedó con mucho caldito. Miren ustedes los vegetales, qué deliciosos quedaron. Mega blanditos. José Herrera, saluditos, José. Dice, para sabroso el pescado.
¿Te comes todo? Dice Mari. Sí, Mari, te prometo que sí me voy a comer todo. Esto sí me lo voy a comer toditito. Nomás déjame lo hago un poquito más para atrás, mi amor. Porque aquí la Ingrid no está sola. No, así. No, mi amor, mira. Yo no invado tu espacio. Hoy le vamos a... Miren ustedes, qué rico. Vean lo delicioso del pescado. No manchen. A ver, amor. Hace rato que no sé nada de ti. Nada con nadie, pero ya estoy free. Ay, amor, no manches, eso está bien perris. Nomás me toqué poquito aquí. ¿Me regalas poquita mayonesa, mi amor? Estaba con aire, pero ya estoy free. ¡Dame corazones, mesa! Le digo a Johnny que me dé corazones, miren. Dice Luis que tú cocinas también. Dice, pues, ¿cuánto tiempo estuvo en el horno? Porque el pescado se cose en 15 o 20 minutos. Estuvo 15 minutos. Estuvo 15. El de Johnny estuvo 15 minutos exactamente y el mío sí lo dejé más tiempo en lo que preparaba, pero eso no pasa nada. Lo importante es el primerito que salía para mostrarles más o menos cuánto tiempo se cose, pero lo que tú estás diciendo tienes toda la razón. Exactamente en un periodo de 15, 20 minutos ya está el pescado bien cocidito. Y acuérdense que no nada más es el pescado. Tenemos que asegurarnos también que la verdura esté bien cocidita, pero imagínense, la calabaza, el tomate, la cebolla, todo eso y el cilantro súper blando. Lo más durito que pusimos es la zanahoria, pero la zanahoria, imagínense, en 7 minutos, máximo 8, ya está bien cocidita. Así es que en 15 minutos queda perfecto ese tiempo de cocción. Y yo le voy a poner mayonesa aquí esto. Miren, a mí me encanta el arroz este. Este arroz es mi preferido. Les voy a decir por qué. Porque la textura que tiene me encanta porque... Amor. Y eso si ya no lo usas, Beto, porque si no te vas a perder por la temperatura. ¿Cuál? Ese pescado que quedó. Mañana te lo voy a hacer, mi amor. Pero ahorita no es malo que... No, pues ahorita lo voy a meter al refrigerador. Pero mañana lo voy a hacer. Miren ustedes. Quedaron bien blanditas. Ni aguacate me trajiste. ¿Por qué me dices cuando ya te lo acabaste? Ya, mira, ahora para que se te quite no voy a comer aguacate yo también. Siempre se me olvida algo. Siempre se me olvida, ¿sí o no? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que siempre se me olvida darle algo al Johnny. No le di aguacate. Pero la neta te pasas, amor. ¿Por qué me dices cuando ya terminaste? Porque te gestiono nomás. Ay, sí. Nomás eres de los que me quieres decir las cosas a lo último para hacerme sentir mal, pero ya me acostumbré, ya se me hizo la concha como la tortuga. Ya no. Tengo un caparazón como la tortuga que ya no me siento mal. Miren, chicos. Sí le gustó al Johnny. Todo, miren. No vayan a decir que no se lo comió. Todo se lo comió. Para que ustedes no vayan a decir, no, hombre, si la Ingrid hizo de comer algo tan feo que el Johnny ni se lo comió. Claro que no. Todo se lo comió el Johnny. Me siento muy bien. Ay, no, quería subir mi pie. Todo se lo comió. No dejó nada. Esta salsa está
Ahora sí que les puedo decir que está bien perroncísima, miren. Mm. 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 Miren. Yo les recomiendo lo que nos está diciendo Luis, ¿verdad? Nos compartió. Yo les sugiero lo que dice Luis. 15 minutos, no más de 15 minutos los vayan a dejar porque se va a resecar. Acuérdense, son unos puntos muy importantes. La medida exacta, que no cortemos el aluminio de más, que no pongamos de más para el momento. Ustedes ya se dieron cuenta ahorita que al momento de abrirlo para revisarlo, si no lo envolvemos de una manera práctica y fácil, nos vamos a dar unas quemadotas al quererlo desenvolver para abrirlo y servir. La otra, no pasarnos de tiempo de su cocción para que no se nos vaya a resecar. El de Johnny quedó perfecto, bien jugosito, que se puede complementar y darle ese contraste de sabor, porque el arroz gusta que tenga ese caldito y este juguito que suelta el pescado. Déjenlo 15 minutos. Si son de las personitas que les gusta más seco, entonces les recomiendo mucho que lo dejen 20 minutos, no más de 20 minutos, porque entonces ya se va a empezar a pegar y se les va a empezar a resecar y a quemar la parte de abajo. Esos son los tiempos que yo les sugiero para que ustedes tengan bien en cuenta eso. Vean, hasta se ve su textura más, no está seco, pero miren ustedes. Miren su textura. Está más sequita. Miren. Esto es lo que les digo, la parte de abajo ya se estaba empezando a caramelizar. ¿Ven? Ya estaba empezando a agarrar esa parte crujiente, pero si lo hubiera dejado más tiempo, se hubiera pegado, se hubiera quemado y se hubiera resecado. Todavía se ve jugosito, delicioso. Entonces acuérdense, 15 minutos bien jugoso, si lo quieren con esta textura más seco y más cocido. Entonces lo dejan 20 minutos, no más, ¿ok? Para que no les vaya a suceder lo que les acabo de mencionar. Bueno, yo sé que hay personitas que ya saben, que son expertas y todo eso, pero estamos hablando de la gente que es primeriza en estas cosas de la cocina. Así es que ya saben los tiempos perfectos, chicos. Esta es una receta extremadamente deliciosa. Tano, bebé, ven, no me dejas hablar. Es extremadamente deliciosa porque es sencilla, fácil, un estilo casero. Háganse cuenta que están comiendo en un restaurante, pero en casa. Así. Y lo mejor de todo, ven, Tano, bebé. Porque siempre que estoy hablando tienes el don de hacer esas cosas. Ven. Ven. Se empieza a pelear. Bien. Les digo una cosa. Sé que se me olvide. El Carnitas anda bien peleonero, que ayer le quiso pegar a la cosita. Cosa que no me lo esperé de él. Él es bien noble. Él es bien noble y bien tranquilo. Y ayer le quiso pegar. No se agarraron y no se dieron así un tiro ni un agarre porque la cosita no le respondió. La cosita ya se quedó así toda. Pero el Carnitas le pegó. El Johnny nunca va a querer cuidar a sus perrijos. Ni aunque la mamá ande ocupada. Nomás me los avienta y nomás los hace pelear. Él es el que los está haciendo pelear. Ellos vienen aquí, son bien latosos, la verdad. No son latosos, mis bebés, déjalos en paz. Es que tú no les tienes paciencia, ese es el problema. Sí, cómo no, pero son bien latosos, la neta. No se van a andar subiendo como tapete, no está bien tampoco. Uy. Eso, no se ponte para allá. Cuando tú quieres, los dejas hacer. Ese es el problema. Lo tienen todo moleteado ahí donde me brincan. Lo tienen todo moleteado. Le hacen unos moretones porque lo pisan y le brincan. Mira, ahí viene. Vete, bájate. Abajo. Ay, Víctor. A ver,
Vamos a ver sus tips que nos están dando de cocina, chiquillos. Dice, para la próxima vez, dice, hazle a tu esposo pescado a la naranja. En lugar de verduras le pones rebanadas de naranja. ¿En serio? ¿Así como lo preparé? Luis, ¿es verdad? Así empapelado, pero con rodajas de naranja. Él me dijo que era libre. Como las palomas era libre. Y yo le creí. Ahora es tarde, señora. Mira, aquí tengo unas recetitas que nos han compartido, que ya no estoy cometiendo el error de dejarlos para lo último, pero sí tengo en cuenta estos tips que nos dio Mari. ¡Ay, mocoso! ¿Por qué rayaste mis recetas? Porque sí. Hijo de tu Pink Floyd. Receta de pescado. Vamos a poner lo que dijo Luis Vázquez. Luis Vázquez dice que el pescado a la naranja. ¡Órale! Suena nice, ¿eh? Se me hace algo como que sí estaría padre. Sí queda bien el pescado con el toque de naranja. ¡Ay, Mari! En serio, voy a seguir sus consejos. Para la próxima vamos a hacer así. Sí te creo que se lo comió porque el pescado al horno sale más sabroso y además... y además tenía las verduras que le da el complemento que requiere el paladar. ¿En serio, verdad que sí? Son unas verduras, como dicen, perfectas para complemento de esto. Ahora es tarde, mi señora. Miren, les voy a contar. Aquí está para que vean ustedes cuando dejan más un tiempo de más, para que ustedes vayan viendo. No les voy a mentir yo. Qué bueno, miren, qué bueno que se dio la oportunidad de poder dejar mi pescadito más tiempo para que ustedes vayan viendo los tiempos de cocción y lo que sucede. Aquí está la prueba, vean. Haberlo dejado más tiempo de lo que requiere, estuvo perfecto. Para mí está bien, pero si me hubiese pasado esto, yo hubiera sido más reseco y se hubiera quemado. Vean ustedes su textura, ya está un poquito más, ¿cómo se les puede decir? Como más chiclosito, más así, por lo mismo caramelizado que se hizo de aquí. Pero bueno, no está malo, para mí está perfecto. Pero esos son puntos muy importantes por si ustedes quieren hacerlo para una reunión familiar. Ya les dije, por si andan queriendo quedar en su primera cita, que les cuento una vez, amor, que tú me preparaste un salmón empapelado. El Johnny, una de nuestras citas, cuando lo iba a ir a visitar, me invitó a comer y él cocinó. Me invitó a su depa y él cocinó carne. Ven aquí, mi amor. Amor, es que ¿por qué siempre pelean cuando estás tú? No, es que si quieren venir a subir aquí al sillón y pelean. Mira dónde se puso aquí en la espalda. Y el Johnny preparó un salmón empapelado y le quedó bien delicioso. Un día tenemos que hacer salmón, amor. Bájate. Abajo. Abajo. Vamos, mira. Vamos, vete, bájate. Vamos, a ver. Vamos. En la fonda de Doña Florida. Ese yo lo quiero probar. Amor, ¿te gustaría que hiciéramos pollo a la naranja? Sí. ¿Sí? Vamos a poner. No estoy viendo mis jaldillas. A la naranja. Vamos a ver, nunca lo he hecho, pero me gustaría probarlo. El pollo a la naranja. Oigan, también les voy a compartir más adelante. También tenemos unas recetas. ¿Ya han probado el pollo a la crema pollo a la crema de mostaza? También se los recomiendo muchísimo. Vamos a hacer esa recetita también. Miren,
Híjole, lo bueno que les dije que todo estuvo a tiempo, porque me hubiera pasado un poquito más, mi pescado hubiera quedado mal. Y al saludarnos simplemente dar la mano, no conformarnos con un beso en la mejilla. Eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido. Cuéntenme, mis amores. Ay, perdónenme, pero se me olvida el glamour que nunca tengo. Envuelto con papel aluminio a la naranja. A ver, tengo que ponerme al corriente. El papel envuelto con papel aluminio a la naranja sabe rico. Porque se pone a cocer a vapor. Sí, ya me lo voy a acabar todo. Miren, estoy comiendo vegetales también. Es que le tengo miedo a este chilito porque es macha. Está buena, de hecho. Sí, pero no quiero darme una enchilada, si de por sí siempre ando con el moco de fuera. Deja a mi bebé en paz, amor, déjalo ya. Suena egoísta, tal vez porque yo te amo. A ver, déjalo parto más chiquito porque si no, no puedo abrir la bocota. Miren, pura carnita, papá, pura carnita, ¿eh? Pescadito, chiquitín. A ver, ¿qué tenemos para hacer de comer ahí, amor? Nada. ¿Qué estaría hacer bien mañana? Ojo. Esa carne asada es pelar y hacerla así con verdura y arroz y frijol. Ya hicimos carne, amor. Hay que comer las verduras para que no se echen a perder. Un caldito de verdura. Mentira, mentira. ¿Ustedes han probado el coliflor empapelado? No. Capeado. El coliflor capeado. ¿Les gustaría que hiciéramos una receta con coliflor? Miren, tengo para hacer calabacitas, coliflor. Hay carne, pero no tengo ganas de comer carne. ¿Qué podemos hacer con vegetales para mañana? No sé. A ver qué hago mañana, chiquillos. Vamos a bajarle un poquito a la lonchera de ahora, de esta semana. Es que hemos comido en la calle bastante. Miren, le hemos dado vuelo y lilacha con las tortas. Torta de asada. Que si los burritos. Que si la birria, porque andamos en la calle y ya hizo hambre, que échate un taquito, 2 de birria. Que los tacos de milanesa que me comí. ¿No vieron las historias que subí el otro día? No, ¿verdad? Es que no todas las personas ven las historias.
en TikTok y en Instagram. Les he estado compartiendo un poquito de repente. Cuando salimos hacia comer. También para que vean cómo venden, bueno, de los lugares que a nosotros nos gusta más, que son lugares que nos encanta el sazón, ¿verdad? Cada quien tiene su sazón diferente. Pero los tacotes de milanesa que nos comimos bañados en salsa de puerco, en salsa de costillas de cerdo con nopales. No, hombre, son unos mega tacos. Entonces hay que comer algo ligerito ya. Si de por sí tengo una panzonona. Pero panzononón. Bueno, ya sé que me van a decir, Ingrid, deja de tomar tanto refresco y te va a bajar la panza. Pero es que eso no es negociable para mí. La coca no es negociable. Miren, ya casi acabó. Mira. He terminado. Terminamos de comer, bendito sea Dios. Cocinando con Rosy Salazar, buenas noches. Hola Rosy Salazar, bienvenida a mi corazón, buenas noches. El coliflor es rico, al horno gratinado. Súper, ¿en serio? ¿Al horno gratinado? ¿Cocido a vapor? Sí, ¿verdad? Sí, estuvo bien riquísimo, mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Estuvo mega delicioso. Ya se dieron cuenta. Bien sencillito. No necesitan vegetales, así que ustedes digan, wow, son cosas que no las puedo conseguir. Calabaza, zanahoria, tomate, lechuga, tomate, cebolla, cilantro. Le pueden poner morrón. Si ustedes quieren, le pueden poner morrón. Si en dado caso no tienen el chile California. Le pueden poner, si no hay serrano jalapeño, se lo pueden omitir. De hecho, ni siquiera estuvo picoso, es que los desvenamos. Ya saben que desvenados ni siquiera te causan ningún picor. Ahorita está picante porque le agregué la macha esa, pero quedó espectacular. Miren, comí todo. Es que les voy a decir una cosa. Esta es una de las cosas que puedo comer muy sencillamente porque están súper blanditas y no tengo ningún problema por comer. Así es que, por eso es que me lo comí, ahora sí tuve el privilegio de poder comer con ustedes y de que me acompañaran. Ay, mira, se me hace aquí el buche, la papada. Ay, Ingrid, te pasas de lanza. Es que así estoy, no puedo hacer otra cosa. Así. Espérenme, así. Así me voy a reír para que no se me note esto. No es cierto, jamás de los jamases. Listo. Mi mamá hiciste uno, te dije dos. Mi amor, ¿te llenaste o no? No. No, sí, amor. Yo te conozco que no te ibas a comer el otro. Es que el Johnny me está reclamando que nomás le hice uno. Yo ya lo conozco. Que si me hubiera pegado ahí todo el tiro de hacer los dos, ay, el Johnny no se lo iba a comer. Y te voy a decir una cosa, amor. Esos pescados se deben de preparar al instante que te lo vayas a consumir. No vayan a cometer el error de dejarlo, Ya guárdalo, lo dejas afuera. No vayan a cometer el error de dejarlo un día antes o algo, o desde bien temprano o algo, al menos que lo tengan en refrigeración. Pero no hay nada mejor como que lo hagan todo al instante porque las verduras están frescas, el pescado está fresquecito. Es mucho mejor eso. Y pues miren, como dice el Julio,
Yo tengo mucho. El Julio me hizo bullying, mire. Dice el Julio, no hombre, ahora ya no se va a ir a dormir ahorita porque... Ah, siempre fuerte. Saluditos, gracias, siempre fuerte. Saluditos. Saluditos, saluditos. Oye, deseamos que todo esté bien con tu amigo, compadre, no sé qué era. Miramos una publicación por ahí que estabas pidiendo apoyo en sus oraciones. Claro que sí. Claro que sí, les dimos, estuvimos ahí presentes y esperemos que todo esté muy bien. ¡Ah! Te paso de lanza, seguramente. El pescuezo de egipcia dice largo y grande. No, hombre, tú dices de esas de las que tienen el cuello así como jirafa y que se ponen unos aros aquí para hacérselo más grande. Ay, no manches. Pobrecita esa gente. Es como una cultura, ¿verdad? Pero sinceramente a mí me da miedo esas cosas. Yo siento que si ya no viven con esa cosa, se pueden descuellar. Ay, Si esa, no, hombre, te pasas de lanza, mira, apenas tengo, mira. voy corriendo ya. Te pasas. A ver, dame mucho sueño. Okay. Qué bueno. Ah, sí, tu amigo Chevy. ¿Te vas a ir, mi amor? Sí. Yo ahorita voy contigo. Oye. Cuando le traes croquetas a los perros le echan luz. ¿Eh? Cuando le traigan le echan luz. Ya sabía que me ibas a decir que yo fuera. Ok. No te vayas a dormir, amor, ahí voy. No, me da un vasito de cereal. No. Esto va a tomar. No te vayas a dormir, pues, ¿eh? Te voy a despertar a puras chaquetadas. ¡Ah, la chaqueta! ¿Qué? Se escuchó feo. Lo voy a despertar a chaquetadas y lo dice chaquetas. Ay, 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 Johnny, te pasas de lanza. A cachetadas, pues, porque yo no quise decir cachetadas. Que luego se duerme el monigote, ni me espera. Muy mono, ¿eh? Nomás está, Ingrid, Ingrid, y yo estoy aquí pegándome presión, porque si ustedes piensan que nomás cuando quiero me aviento las 2 horas, hay veces que sí me pongo las pilas y corro, y hago todo rápido, pero es que a mí no me gusta hacer las cosas rápido, a mí me gusta, miren, me gusta disfrutarlo, me gusta hacer las cosas a mi tiempo, me gusta sentir que lo estoy haciendo así con sabor, con sazón y todo el merequetengue. No, ¿cómo que es eso que corriendo y todo? Al último nomás termino cansada y ni hago las cosas bien. No, todo con calma. Además, si no llevo prisa, pues me puedo tomar todo el tiempo que sea. Mira, lo disfruto bailando, cantando, sacando de mi ronco pecho todas las palabras que tengo guardadas en la música, lo expreso. Y lo hago todo mi tiempo a gusto. No que si me presiono nomás, miren, empiezo a sudar rápido, me canso y me agito de volada y no disfruto nada porque todo lo tengo que estar haciendo bajo presión. No, a mí no me gustan esas cosas. Y el Johnny me está presione. Y cuando voy, está dormido. No, le digo, esto no se vale, tú siempre me dejas a la mera hora y sola. Le digo, no. Entonces, por eso le digo que no se vaya a dormir. Y dice, Akinesh, dice que es de la India. Buenas noches, saluditos, Akinesh. Estamos aquí en Tijuana, saluditos desde Tijuana, Baja California. Un saludo y un abrazo hasta la India, mi corazón. ¿Verdad que no? No, pues no, así no se vale, eso no se vale. Oílo más, Johnny. El Johnny está bien loco, chicos. ¡Ew! Ay, no sé, mi amor, tú eres el que te la vives en ese recámara. ¿Cómo cocinas el coliflor tú, Liz Vázquez? Ay, chicos, yo voy a tomar ese tip que me dijo Mari. El coliflor... El coliflor
Dice Mari que el coliflor lo podemos hacer coliflor gratinado. Mira, es lo que te digo, el Johnny es un niño. Gratinado. Receta de Mari. Si el Johnny lo convenzo, mañana voy a hacer el pescado. No, ay, Ingrid, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquilla? No, voy a hacer el coliflor. Es que tengo muchas ganas de, miren, se me antoja como un coliflor capeado. Es que nunca lo he hecho, chicos. Lo voy a hacer por primera vez aquí con ustedes. Capeadito. Y me encantaría hacerlo en una salsa de tomate. ¡Uy, qué rico, ¿verdad? Y con un arrocito. ¡Uy! Va a estar deli deli. Déjenme ver si hago. Es que yo quiero el coliflor. Es que algo que sea ligerito, ¿verdad que sí? Nada más que les digo una cosa, nunca lo he hecho. ¿Verdad que se tiene que hacer con el coliflor crudo? Porque se va a cocer ahí mismo al momento que lo vaya a meter a freír en el huevito para que se cosa lo capeado. Entonces al mismo tiempo eso se va a cocer el coliflor, ¿verdad que sí? Porque no tiene caso que ponga el coliflor a precocer y luego ya lo eche precocido. No, yo creo que no lo vamos a hacer en crudo, a ver qué tal. Vamos a experimentar mañana con la coliflor, ¿ok? Si quieren ver la receta, quieren ver cómo me queda la coliflor, vénganse conmigo mañana, vamos a estar aquí en vivo, chiquillos, y vamos a hacer la capeadita en salsa de tomate, bien jugosa la vamos a dejar. ¡Uy! ¿Dejó una receta? Ah, ok, Mari, la voy a checar ahorita antes de irme. Jaime Santana dijo, hola, saluditos, Jaime, bienvenido. Vas a empezar a trabajar, siempre fuerte, muchas gracias, que Dios te bendiga. Un beso y un fuerte abrazo para ti, para tu familia, que Dios me los bendiga mucho, que Dios te cuide, te acompañe en esta noche en tu trabajo y en todas las demás, ¿ok? Para que llegues bien con tu hermosa familia, disfrútelos, ámalos, quiérelos y sobre todo, acuérdate, siempre hay que portarse bien. Gracias por venirnos a acompañar, que Dios te bendiga, ¿ok? Siempre fuerte, échale muchas ganas. Y que tu compadre Chevy, todo esté muy bien. Dile que aquí en Casa Culinaria le dejamos muchísima buena vibra y que Diosito siempre esté con él. Crema de coliflor, sí, yo he probado la crema de coliflor también. Yo casi no acostumbro a hacer crema, chicos, pero las cremas me encantan. Miren, me encanta la de brócoli. La crema de elote más o menos, es que por su textura de los elotitos es como muy difícil para mí, pero me encanta la de brócoli, la de champiñones, la crema de elote, la de coliflor no la he probado, y la de zanahoria. Espérenme, miren, como el Johnny me dejó, vamos a agarrar vamos a comer esta paletita, nada más tantito, me la como y ya me voy. Me la como y me voy, qué mala soy. Oh, dije que iba a apuntar aquí lo de la crema de coliflor. Es que Johnny se pasó de lanza, me hizo un desbarajuste aquí. Crema de coliflor. Es que, ¿saben una cosa? Estas cosas sí me encantaría hacerlas, pero si el Johnny no le gustan las cremas, no las ha probado, es que el Johnny es muy especial para la comida, aunque él diga que no todo se come. Esta crema de coliflor se la podría acompañar con una pechuguita, ¿verdad? Con una pechuga de pollo así como asadita o un trozo de carne de bistec así asado, ¿verdad? Algo así. Crema de coliflor también. Sí, crema de coliflor con elote. Yo estoy apuntando opciones, chicos, porque se me cierran las ideas y son cosas que me gustaría hacer nuevas, pero no tengo muchas ideas de cómo hacerlo.
Mm, Yo sé que puedo agarrar y buscar en el internet y cosas así, pero no, yo quiero que alguien me diga, esto está rico, Ingrid, esto sí te lo recomiendo. Así pues sí. Es que me duele lo frío. Ay, siempre fuerte, muchas gracias, que Dios te bendiga, dice Fuga. Ya se fue a trabajar. Vamos a dejarle mucha buena vibra para que Diosito lo cuide y lo proteja, para que llegue bien con su familia. El coliflor sancochado primero, antes de meterlo al horno. Pero, ¿esto cómo dices tú? Ujú. La crema de coliflor es una entrada, exactamente. Mira, en el restaurante donde yo trabajaba, que era de Food Garden, era de comida gourmet. Entonces ahí lo que hacían es que antes de entregar el plato, hacían unos combos, como de sándwich o una torta. Es que ellos le llaman tipo sándwich a todos, porque se preparaba con pan ciabatta o con pan multigrano. Y dependiendo de que lo pidieran, ¿no? Ya sea el sándwich italiano, que es el de arrachera, el veggie, el ta. Pero habían unos combos que se preparaban y le ponían la sopa del día. Y a veces hacían crema de coliflor, crema de calabaza, crema de brócoli. Ahí es donde probé la sopa de cebolla. Que les digo una cosa, está espectacular. Y llegué a probar la crema de champiñón, pero también la sopa de champiñones. Y es algo riquísimo, riquísimo. Cosa que yo no preparo aquí en la casa. Porque no sé si a Johnny le vaya a gustar. Pero ¿por qué nunca he tenido esas ideas? Ay, Ingrid, te paso de lanza, la verdad. Un poquito de leche, mantequilla. El coliflor al horno con queso gratinado, ¿verdad? Ok. Con queso, mantequilla. No, es que era leche. Era con leche, mantequilla y queso gratinado. Al horno. Voy a poner esas recetas porque sí las voy a tomar en cuenta. Se me hace más sencillitas ese tipo de recetas. Oh, ¿en serio? Cocinando con Rosy. ¿Tienes las recetas en tu canal de la crema como una entrada? Lo vamos a buscar. A ver, chicos, vayan a ver a Cocinando con Rosy para suscribirnos, chiquillos. Con Rosy Salazar. Vayan a seguirla, chicos. También hace recetas caseras bien deliciosas, me imagino. Receta de crema. Coliflor. Sí lo apunto, chiquillos, porque sí me he hecho una vuelta. No crean que no. ¿Verdad que sí? Un bistec empanizado y lo acompañas con esa crema de brócoli. Sí. Johnny Ruiz, ¿qué pusiste, Johnny? Sí, hay muchas formas. Yo la primera vez que lo voy a preparar, deseen mucha suerte, chiquillos. Mañana lo vamos a hacer porque ya hablamos mucho del coliflor. Mañana lo vamos a hacer. Aparte de que hay que cocinar algo diferente, ¿verdad que sí? El adobo de chile chipotle con carne de chivo. No inventes, eso suena riquísimo. Yo amo los adobos, todo lo que tenga que ver con el chile chipotle.
y con el chile morita. Ay, me inventen, esa combinación de esos dos chiles me encantan. El chile morita es uno de mis chiles preferidos, les puedo decir. Me fascina, me fascina. Y el chipotle saben que tiene un saborcito peculiar, así como más muy parecidito. Son como parientes, el chipotle y el morita. Suena algo rico. Ay, en serio, Rosy, qué bueno. Ay, pues qué bueno que compartas lo que tus experiencias y lo mucho y poco que sepas en tu canal. Vamos a echarnos una vueltita, para estar apoyando también. Y no nada más apoyar, chicos. Acuérdense que yo les he dicho, no se trata de consumir un contenido nomás por apoyar. Tienen que sentir esa conexión tanto con el creador del contenido y que les guste su contenido, porque si lo hacemos por apoyo nada más, no vamos a consumir el contenido a la persona, porque obviamente no vamos a estar bajo nuestro interés, simplemente es por el compromiso de sentirnos de ir a apoyar. Entonces, esto es algo que les digo yo desde mi sincero corazón. Y si lo van a hacer, háganlo. Yo sé que las personas que se dedican a crear contenido, es muy difícil que se la puedan pasar mirando otro tipo de contenido, porque por lo regular los creadores de contenido tienen que estar buscando cómo ir avanzando, qué ir mejorando, qué puedo hacer ahora, qué esto, haciendo investigaciones como ya se los he dicho. Pero en el transcurso que uno esté haciendo eso, te topas un videíto de las personitas que sigues, y si es padre de repente compartir, dejar su like, de repente dejar un comentario. Si hay chance, podemos ver un poquito de lo que compartieron para poder estar en conexión y que vean que ahí estamos presentes. Eso es padre, eso sí lo podemos ir haciendo. Les cuento esto para que sepan, chicos, si yo les digo vayan o algo, lo hagan de corazón, vayan a apoyar a las personitas, pero háganlo de corazón y también consuman su contenido, porque eso es lo más importante. Si no consumimos el contenido y no apoyamos de esa manera, pues entonces realmente no le estamos dando apoyo a la persona. Okidoki, bueno, ese es un mensajito que yo les doy nada más para que ustedes sepan y lo hagan con todo su corazón. ¿Sale, vale? Lleva 2 clases de chiles, chipotle y el chile ancho y también chile jalapeño. Oye, el chile ancho viene siendo como el pasilla ancho, ¿no? El que es así como uno negrito o más oscuro, como tipo negrito, café oscuro, no sé. Y más chiquito, así bien arrugadito y así. Es que no sé si le digan de la misma manera. Jalapeño y otras especies o sabores. Ay, después nos pasa la receta. Mari me acaba de decir que acabas de dejar una recetita ahorita, pero yo sé que está hasta abajo en los chats, la tengo que buscar, ¿ok? Creo que no puedo seguir comiendo esto, chicos. Es que no la puedo comer bien. Y como me duelen los dientes, se ve feo la manera que lo estoy comiendo. Mejor lo voy a dejar, ¿sale? No lo puedo estar mordiendo. Y me da pena estar comiendo todo feo delante de ustedes. Yo preparo la coliflor también salteada con pimienta, ajo y mantequilla. Sale bien rica, queda bien. Eso sí la he probado al vapor. Y te puedo decir que sí queda de quedar bien deliciosa, así con puro vaporcito, mantequilla, como dices tú, ajo, pimientita. Eso sí la he probado. Y ya la verdad, tienes toda la razón, queda súper deliciosa. Pero la he consumido también, le he llegado a probar, así como lo quiero preparar mañana, capeada, pero yo nunca la he preparado, o sea, nunca he tenido el privilegio de hacerla, así es que me voy a sumergir en el reto y yo sé que si Johnny la prueba de esa manera y le gusta, lo voy a poder hacer más seguido, porque el Johnny, nomás es cuestión de que le demos una probadita y que se lo hagamos rico, y si le gusta, ya después le puedo ir haciendo más y más de lo mismo. Pero si no se lo hago la primera vez y que no le guste, ya no quiere. Ya con una sola vez que diga no me gustó, ya valió Wilson. Pero yo estoy segura que si se lo preparo mañana de esa manera, así, se lo preparo mañana de esa manera, yo estoy bien segurísima que le va a gustar. Y lo mejor de todo es que le voy a poder preparar más y más, porque él ya va a decir, como me gustó, como me lo preparó esa vez,
entonces me va a dar confianza de seguírselo haciendo así como ustedes me lo están compartiendo. Nomás es el chiste, como dicen, el chiste es que nada más hay que darle entrada para que él diga, me gustó, quiero más, quiero más. Nada más que a veces que me falla. A veces me falla la misión, a veces sí de plano nomás no le puedo hallar el gusto. Espérenme, mis amores. Ya ahorita ya. A ver. Es como todo, siempre hay una primera vez, ¿verdad que sí? Pero si yo fallo a la primera, ya no hay manera que pueda convencer a este niño. Yo tengo que ser estratégicamente así, de hacer algo a la primera que sea rico. Porque si no lo atrapo a la primera, miren, una vez hice unas tortitas de avena que me aconsejaron aquí en el canal que querían compartir unas tortitas de avena, que por cierto, ese seguidor, qué malo fuiste, porque ya nunca viniste, nomás me dijiste que te preparara y no me dijiste. Ah, no, ya dije muchas cosas. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? No me acuerdo cómo se llama, que me dijo, ay, a ver cuándo haces unas tortitas de avena, que no sé qué. Yo dije, órale, a mí yo por querer estar de consentidora y ser amable y todo. No, hombre, el Johnny ni las comió, estaban ricas. Y les digo una cosa, no es como que yo dijera, lo vuelvo a hacer para consumir yo, porque no es como que mucho de mi agrado. Pero les voy a decir una cosa, el Johnny no quiso, ni siquiera las probó, o sea, nada. Miren, las hice, avena, le puse zanahoria, le puse calabaza, le puse huevo. Las sazonamos con ajito, pimienta, le pusimos muy buen sabor. Y les digo una cosa, a mí sí me gustó. Lo único que al Johnny no le gustó la textura de la avena. Es que ustedes ya saben que la avena cuando está remojadita y se infla y todo, tiene una textura como, ¿cómo se le llama? Ay, es que no sé cómo decirle. Ay, no sé la palabra correcta, perdónenme cómo es que no es como, es húmeda, como babosita, no, ¿verdad? Es que no es babosa, no es como los nopales, es que no sé exactamente cómo les puedo decir que la textura de la avena, pues, porque incluso cuando la haces con la leche, también después de rato se pone espesa, pero con una textura así cremosa, o sea, no sé explicarlo bien. Pero al Johnny no le gustó esa textura y no se lo comió, no quiso y ahí me dejó la comida. Y yo dije, tanto que me esmeré yo para que le gustaran según, y todo estaba el sabor súper bien, no les voy a negar, pero la textura no le gustó, ahí es donde le fallé. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿creen que el Johnny quiere comer otra vez tortitas de avena? Ya no quiere el individuo ya no, me dijo, yo no quiero comer esas cosas, a mí no se me antoja, a mí no me lo vuelvas a hacer. Y ya no puedo volver a hacer otras tortitas de avena, ni me quedé con opción de poderlas preparar diferente para poderle decir, si te van a gustar, Johnny, pruébalas, están bien ricas. No hay poder alguno, no lo voy a hacer que coma. No lo voy a hacer porque es así de mañoso. Ya nomás él dice no y es no. Ahora estoy viendo y digo, esta vez de las... yo sé que lo voy a preparar bien rico y con todas esas recetitas que ustedes me están compartiendo, ya voy a poder hacer, miren, primero lo vamos a atrapar con las capeaditas en salsa de tomate, porque al Johnny le encantan esos guisados, al Johnny le gustan los guisados que sean en salsita de tomate, que sea un estilo mexicano, así que no pierda ese estilo mexicano tipo rancho casero. Esos son sus meros moles de él. Entonces lo voy a hacer así, que con algo así que sea más o menos ese estilo peculiar de los que a él le gusta, y una vez que lo atrape con ese sabor, ya le voy a poder hacer en crema, ya le voy a poder decir, mira Johnny, te lo voy a preparar algo diferente, te va a gustar, ya lo voy a poder hacer así, pero ya tengo muchas recetitas con las que lo voy a usar
Sí. Nunca has hecho en vivos, mi corazón, anímate. Bueno, anímate si es que te gusta tener la conexión más directa con la gente. A mí, te voy a decir una cosa, para mí, mi mero mole son los en vivos. Yo amo, aunque los en vivos son para un crecimiento más lento, te digo la verdad, pero para mí es más satisfactorio. Sé que estoy conversando con personas reales, aunque en los videos también, ¿verdad? Pero ya no me siento como rara. Es que yo me siento muy rara cuando estoy hablando sola en la cámara, pero yo, con el simplemente hecho que yo sepa que no hay alguien real en la cámara, me siento un poquito más cohibida. Pero a mí los en vivos, no, hombre, amo estar aquí en vivo, es mi mero mole. Pero, mira mi corazón, si te gusta hacer en vivos, anímate, es muy bonito y muy padre poder conocer gente maravillosa, es bien bonito poder tener conexión con gente real, aunque como te digo, es real la gente que te comenta y que ve tus videos, claro que no son personas que no, pero siento que para mí es más bonito, no sé, te lo recomiendo muchísimo, anímate, si te animas ahí vamos a estar apoyándote siempre, ¿ok? Daniel, hola, buenas noches, muchísimas gracias. Aarón Reyes, saluditos. ¿Tienes canal de YouTube, Instagram y Facebook? Ok, mi corazón, vamos a seguirte. Ya te apunté allí, de todas maneras me van a seguir. Las personitas que quieran seguir a Rosy Salazar, vayan a seguirla, mis corazones. Dice que tiene Instagram, Facebook y YouTube. Vayan a compartir con ella un ratito, apóyenla. Lo haré, gracias. Claro que sí, mi amor. Simplemente hay que dar el primer paso y con eso yo tengo ya, bendito sea Dios, 1 año. Yo también estaba con eso de que, híjole, no sé si hacer o no hacer. De primero era muchos nervios para mí, pero fue un gran reto. Y gracias a esto, créeme que así como hay personitas que les ayudan mucho a veces a salir de sus depresiones, de sus problemas cotidianos, de la vida y todo, vienen y un ratito se conectan en los en vivos y de esa manera a veces les ayuda muchísimo a salir de la rutina de su vida, de su día y se desconectan y muchas veces les ayuda a nosotros como creadores también. Porque esto para mí es una terapia que probablemente muchos no se podrán dar cuenta, pero a mí me ha ayudado muchísimo a darme cuenta. Es bueno, ¿para qué les voy a decir tantas cosas, verdad? Pero me ha ayudado muchísimo hasta conocerme más. Porque hay cosas que yo no conocía en mí, que hasta ahora las estoy conociendo y me hace sentir súper bien. Me estoy sintiendo cada vez más a gusto conmigo misma. Y aparte de todo eso, me siento feliz. O sea, no te imaginas la terapia tan grande que es poder estar aquí. Aunque tiene sus contras. Si no eres una persona que estás totalmente preparada para lo que te vas a enfrentar, a lo mejor los comentarios negativos te pueden llegar a afectar. Pero mira, tú júntate con la Ingrid y yo te ayudo con eso, ¿eh? La Ingrid siempre tiene mantequilla, todo se le resbala. No, sí, es que Diosito me preparó toda la vida para cuando se llegara este momento. Ahora ya entiendo por qué de chiquitita recibí tantos años, recibí siempre bullying, siempre me trataron así mal y me hicieron cosas feas, porque me estaba preparando Diosito para este momento. Ahora ya no hay poder alguno, nada que me afecte. Eso creo yo, ¿verdad? También tienes en TikTok. Ok, mi corazón, claro que sí. Vayan a ver a Rosy también en TikTok. Oigan, chiquillos, también acuérdense que compartimos un poco de los clips de los eventos que estamos compartiendo aquí con ustedes en TikTok. Y les estoy compartiendo un poquito de historias también, chiquillos. Qué bueno que me acordaste, Rosy, mi preciosa. Ahí me pueden encontrar como @IngridCulinari en TikTok y también en Instagram como @IngridCulinari. En Facebook también tenemos página de Facebook, pero les voy a decir una cosa, no soy muy constante en esas plataformas en subir contenido. Subo lo que comparto aquí con ustedes en vivo. Aquí es como dicen, aquí es el número 1, aquí es donde estamos en tiempo real. Y los miércoles
Estamos empezando a compartir en vivos en TikTok. Okidoki, chiquillos. ¡Ay, ya vino mi amor! Ya se estaba tardando. ¿Ya vieron? No es que yo les hable solito. Él solito cuando ya quiere que me vaya viene por mí. ¿Qué quieres, amor de mi vida, de mi corazón? Porque tú eres mi chiquito, mi amor, chiquito, bonito, ese niño yo lo soy, chaparrito, chiquitito, yo lo soy. Ay, amor mío. Ay, pedazo de cacas. Ay, mi vida. Dile hola, Mari, ¿cómo estás, Mari? Dile hola, Mari, ya vine a saludar unos ratitos. Saluda a Mari, papá. No seas grosero. Saluda a la Mari. Dile hola, Mari. Ella es tu tía Mari, mi amor. Cuando vayamos a visitarla a la iglesia, ya, papá, vamos a ir por Mari, Vamos a ir por tía Mari para que nos acompañe, ¿ok? ¿Sí? ¿Me acuerdas cuando vayamos a ir por Mari, ¿Me acuerdas de esas cosas tú? Sí, sí, cierto. Dijo que me va a acordar, Mari, para cuando vayamos a ir por ti. Ay, cómo los amo tanto yo. No sé por qué no puedo vivir sin este pedazo de ojos y de orejas. Miren, ¿a poco no se enamoran también de él como yo? Miren. Chingado. Y miren ustedes nomás. Miren quién está esperando su turno. Miren. Miren, está esperando su turno para que yo lo abrace también a él, miren. Espera su turno, porque él también quiere abrazo. Vente, pues. Ven. Ven, pedazo de mi vida. Son los bebés de la mamá. Yo no necesito bailarín, yo tengo mis bailarines. Diles bye bye. Dile, ya me voy a ir a hacer a la mimis. No quieren mimir. Ellos lo que quieren, ¿saben qué? Quieren que ya vaya con ellos, a que les lleve comida. ¿Quieren comida? ¿Agua? ¿Quién quiere agua? Ay, no te enojes, no, ya tienen que les lleve comida y agua. Saca la patita pues de aquí. ¡Listo! Están bien buenos, sí, son un amor mis bebés, aunque me sacan el tapón todos los días con sus travesuras, pero los amo con toda mi alma porque son mis chiquitos, mi amor. ¡Ay, no te cuites tú, pedazo de bebé! Ahí voy, se los prometo que ahí voy. ¿Tienes 4? ¿En serio, corazón? Es el gordito de la casa. Sí, Mari, yo le digo mi bolito. Mi bolito. ¿Quién es el bolito de la mamá? ¡Ay, el bolito de la mamá! ¿Quién es el bolito, miren? ¿Quiénes son los bolitos de la mamá? ¿Quién quiere que le diga? Mira. No. Pelear no. No, ya empezaste de churrín. No, ya empezó a pelear. Ay, mis corazones. Pues bueno, en conclusión de esta deliciosa receta que preparamos el día de hoy. Fue una cena. Ven, a ver, pues. Es que no me... ¡Ay! Carne, mira todo lo que me rasguñas, te pasas. No quiere que lo suelte. Chiquillos, en conclusión con esta receta tan deliciosa que preparamos el día de hoy. Fue una receta, una cena saludable, fácil, sencilla. Sobre todo para mí es una receta muy económica porque en realidad no es muy caro comprar unos filetitos de pescado y más el tilapia. Es algo que lo pueden conseguir súper económico. Si en algún otro lugar de algún otro país nos están mirando y no tienen ese tipo de pescado, háganlo.
Pregúntenle a donde vayan a comprar qué tipo de pescado lo pueden hacer para cocerlo a vapor, para que les quede bien delicioso. Eso sí es bien importante, ¿ok? Comprar el pescado que sea correcto. Bueno, el filete, ya se dieron cuenta, el aluminio, con un pedacito de aluminio, 50 centímetros, 50, 40 centímetros de papel aluminio para poder hacer la cama, mantequilla, y ya de ahí en adelante ustedes lo marinan y lo sazonan con lo que quieren. Si quieren hacer la receta así exactamente como la preparamos el día de hoy, aquí va a quedar grabadita, chiquillos, en el canal. Ustedes van a ver 2-3 horas de live. Ya saben que aquí hay mitote, plática y de todo, pero pueden ir viendo los episodios donde van siendo los cortos de la receta. La verdad, utilizamos ingredientes muy sencillos, súper básicos: tomate, cebolla, chile, cilantro, chile California, chile serrano, condimentamos con unas especies muy sencillas. El toque peculiar que le da, acuérdense que la salsa soya, la mostaza. Hicimos 2 versiones, la versión Johnny con queso amarillo y la versión Ingrid, que fue nada más puros vegetales, algo sencillo. Y preparamos el arroz en unos simples pasos, así es que si quieren ver la receta, los invito, chiquillos, que la miren, compártanla. Si les gustan estas recetitas, no olviden dejarnos su like, dejen en los comentarios si les gustan las recetas, qué otra receta les gustaría ver. Ya saben que con todo mi corazón, en cuanto tengan la oportunidad, vamos haciendo recetitas que ustedes nos están compartiendo, ¿ok, mis corazones? Muchísimas gracias, estoy súper feliz y contenta, aunque el Julio dijo que me voy a quedar 20 horas aquí, no se preocupen, ahorita yo solita lo hago así. Claro que a veces me doy mi tiempo, pero yo sé también cuando tengo que apurarme. No crean que soy así de loca de decir, ay, la Ingrid le vale y se avienta horas. Tengo mis tiempos, no se preocupen, para todo me adapto yo. Mi amor, esto es vida. Yo te amo más que toda mi vida. Miren, miren lo gordito que está. Miren estos cachetotes. Miren la papadota que tiene este pedazo de bebé. Lo amo tanto. ¿Dónde está? Aquí está, Mari. La cusita. Allá está arriba con Johnny. Es que esa no se le despega. Y Tano bebé aquí está, miren. Miren, está esperando que lo cargue él también. ¿Quieres que te abrace, mi amor? ¿Quieres comida? ¿Comida y agua? Ay, quiere que lo abrace porque como nomás tengo a su hermanito. Vente pues. Me llora. Así le hace la Gloria Trevi. Ya los voy a dejar, mis corazones. Ahora sí, mis amores, me voy porque si no yo me quedo bien contenta platicando más tiempo. Y yo quiero que ustedes vayan a descansar para que se vengan con nosotros el día de mañana, si Dios nos permite, a preparar esos coliflor tan deliciosos. Vamos a ver mañana cómo los vamos a hacer, ¿ok? Así es que los invito a que se vengan conmigo. Vamos a estar entre alrededor de 8:30 de la noche, chiquillos. Vamos a estar cocinando aquí en vivo. Por si quieren compartir el link y las recetitas con la familia, la comadre, la vecina, con cualquier personita que se quieran venir aquí al mitotazo, tráiganselo, chiquillos. Aquí hay chisme cada semanita, ¿okiroki? Ingrid, que descanse, me despides de Johnny, un abrazo y bendiciones. No, mi corazón, al contrario, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Te queremos mucho con todo mi corazón, mi niña hermosa. Oye, ojalá y esta Leti esté súper bien y mañana nos pueda acompañar. ¿Okiroki? Ojalá todo esté bien. Leti, preciosa, si llegas a ver este live, te dejamos un beso y un abrazo para ti, para Marian, mi reina preciosa. Esperemos que todo esté muy bien. Y nos vemos mañana, si Dios nos permite. Cocinando con Rosy Salazar. Rosy, muchas gracias, mi corazón, por compartirnos un poquito de tu experiencia. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte ya de esta hermosa familia. Esperemos que puedas estar más seguido aquí con nosotros para que vengas a compartir un ratito. Y si no, vente un ratito chisme, no pasa nada, mi corazón. Aquí estamos aprendiendo cada semanita cosas nuevas. ¿Sale, vale? Gracias por todo. Aquí en Mazatlán hay mucho pescado. Ay, mi corazón, pues imagínate, eres de Mazatlán, eres del mero mole, del marisco. De todo el marisco eres el mero mole. Entonces, Rosy, nos vas a poder compartir muchas recetitas con mariscos, ya que tú eres la mera de por allá.
Fue un gusto conocerla, al contrario, mi corazón, es un placer para mí que siempre estén acompañándonos. Los quiero con todo mi corazón. Y miren, mi bebé, mi perrijo ya me está exigiendo que me vaya. Ya saben, las personas que me conocen ya saben que él cuando ya quiere que yo me vaya, ya no me deja en paz. Me está hable y hable. Ya voy, papi. Sí, mi amor, ahí voy, ya voy. Que descansen mis corazones. Para Luis Vázquez, Luis, todavía andas por ahí. Luis, vamos a revisar tus recetitas. Muchas gracias, Luis, por habernos compartido. Gracias por haber formado esta parte de la familia, chiquillo. Ojalá puedas estar más tiempo aquí con nosotros, más seguido. Quiero con mucho gusto. Bueno, gracias por todo. Gracias a todos por habernos acompañado. Para Juli, para Mari, gracias para Rosy. Vamos a dejarle también muchísimas gracias a Daniel, Aaron Reyes, Luis Vázquez. Y bueno, para Carmen Hernández, que son las personitas que más me acuerdo, y Sazón Mexicano. Muchas gracias por todo, gracias por su like, chiquillos. Nos vemos mañana en un próximo live y vénganse para mañana a ver qué tal nos va a quedar esta recetita que vamos a preparar de coliflor y sobre todo qué ingredientes vamos a necesitar, con qué lo vamos a acompañar. Así es que va a estar bueno. Aquí es que vénganse al mitotazo, nos vemos mañana y que descansen mis corazones. Feliz noche, muchísimas gracias. Los amo con todo mi corazón, ¿ok? Claro que sí, con mucho gusto, ¿ok? Gracias, mis amores, gracias por todo, hasta mañana. Linda noche, Mari, que descanses. Vente, pues. Este no me deja, a fuerzas quiere que lo traiga en los brazos. Miren. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejas hablar? ¿Eh? ¿Qué no ves que estoy despidiéndome y tú al último me tienes que estar hable y hable? Eso es mala educación. Tienes que esperarte a que la mamá termine. Y ahorita yo voy a ir contigo. ¿Ok? Vamos a decirles bye bye. Bye. Diles bye.